jóvenes, jugadores que tienen mucha intensidad y también hay jugadores que tienen mucha calidad de experiencia que están en la mayoría de los equipos en la intermedia. Humberto, ¿y qué te dice Rubio Ñu? El nombre de Rubio Ñu, un equipo tradicional de la categoría, próximo rival. Y está igual que nosotros, está intentando tratar de sumar a tres, está intentando mejorar también lo futbolístico y tratar de asentarse en el campeonato. Todavía no lo han logrado, igual que Resistencia, así que es un duelo de dos equipos necesitados que tienen que sumar a tres, así que creo que va a ser un partido abierto. Humberto, éxitos y gracias por el tiempo como siempre. Dale, gracias, cuando guste. Humberto García, técnico de Resistencia. Repaso de los partidos también con Gerardo en un ratito, de lo que se viene, porque una nueva fecha, por ejemplo, el conjunto de San Lorenzo, el Rayadito, va a estar jugando el domingo a las 10 de la mañana en un atractivo partido frente a Sportivo Carapeguá, por ejemplo, Iván. Correcto, es así, muy bien, ahí está Francisco López con la entrevista con Humberto García. Ojalá le vaya bien a Humberto García. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Técnico experimentado, ha sabido sacar resultados, así que es un técnico de renombre para la categoría. En la primera fecha, bueno, de hecho, cuando agarró Resistencia, empató con Santaní 1-1. Ahora va a jugar, como bien dice Francisco, Rubio Ñu, un equipo que conoce la categoría. Chito Ayala es el técnico, Carlos Humberto Paredes y el Toro Acuña. Roberto Acuña. Un tridente, Sí, en el Francisco, ¿verdad? Tridente. Pero lo vi dirigir al Chito. Chito el técnico. Sí, sí, sí. Y el asistente. O sea, el que se levanta, el que da indicaciones. Y el Toro el asistente. Sí. Y Carlos, Esa es la dupla. Carlos Humberto. Sí. Y rota con Carlos Humberto Paredes. Sí. Asistente técnico 1, asistente técnico 2. Y van rotando quiénes 1 y 2. Bueno, muy en bien. planilla. Gerardo ganó Recoleta 4-2 a Colegiales. 4-2 y sigue en lo más alto de la intermedia con 19 puntos. Ahora primeros minutos en Encarnación. Están empatando 0-0 el equipo local ante el 12 de junio de Villa Ayes. Ahora tenemos 9 del primer tiempo, 0-0 Encarnación, 12 de junio. Se hace muy fuerte Recoleta en su cancha. Sí. En el sintético. Sí, sí, sí. Hace poco había goleado 6-0 a Santaní. ¿Se acuerda, Exacto. Francisco? Sí. Es como que le ha tomado la mano al campo de juego. La velocidad, lo que decía Humberto recién. Viaja más rápido, bota menos, pero viaja más rápido la pelota. Y parece que se acostumbró Recoleta a eso. Y fíjate un detalle, o fíjense un detalle, en los partidos que juega Recoleta ahí, por lo general, muchos goles, más de 3 goles. Pero siempre. Recoleta, este partido no jugó en su cancha sintética. Jugó en cancha de San Lorenzo. Perfecto. Ahí fue local Colegiales. Cancha Colegiales. Exacto. Sí, Así es, Gerardo. Sí, primeramente estaba para Luciano Zacarías y se cambió para cancha de San Lorenzo. Permitime. ¿Sí? Adelante. Acá viene nuestro colega, Roque Cubilla. ¿Cómo le va, don Roque? ¿Qué tal, Pancho? Un placer saludarte. Diego, un placer saludarte. Buena transmisión. Hoy no me voy a escuchar, el corazoncito El corazoncito. tranquilo nomás. Tranquilo nomás. 12-8. Estábamos mal. Después de 8 años estábamos mal. La última vez fue con Yaqué que estuvimos mal. A punto de descender. Preocupa, Roque. Preocupa porque está descendiendo nuestro promedio y nuestro colchón. Y así no vamos ni una Copa Internacional. La única esperanza es Copa Paraguay. No, pero hay que levantar ahora. No, hay que levantar este caso y sumar los puntos que hay acá. Y tiene buen técnico. Me gusta el técnico. Gracias, Roque. Bueno, nos vemos. El ingeniero Roque Cubilla, hincha de Nacional y colega. Porque él dice que no va a meterse en el fútbol, en deportes menores, porque el corazoncito le traiciona. Muy bien, contigo Gerardo, con Darío volvemos desde la visera para Nacional 2 de mayo con ustedes. Sí, señor. Antes, Diego, te escucha César Castro, técnico de Santaní. El día lunes Santaní va a visitar a Independiente de Campo Grande. ¿Cómo te va, César? Muy bien, compañero. Bien, César. Bueno, comentaron un poquito tu debut con el Deportivo Santaní, sensaciones, lo que te dejó el partido ante Resistencia la fecha anterior. Y bueno, me sirvió más bien para hacer un análisis de lo que tenemos, ¿verdad? Conocer un poco más a los jugadores. Hemos sacado un empate que nos sirve para sumar, pero no era lo que queríamos. Estuvimos trabajando mucho en la parte defensiva, que creo que es una de las debilidades que tenía el equipo. Ahora creo que está reaccionando muy bien después de esta semana de trabajo
y vamos a medirlo efectivamente el día lunes en el partido contra Independiente. Exacto, César. Estoy viendo acá la tabla del Deportivo Santaní. Está en el puesto 14. Tiene 5 puntos, César. Hay que levantar, sí o sí. Sí, vamos a salir de esa. Vamos a salir, creo que el material humano que tenemos es muy bueno. Le estamos dando mucha dinámica al entrenamiento. Esa frase que dice se juega como se entrena es una realidad, ¿verdad? Nuestro entrenamiento tratamos de darle mucho ritmo, mucha dinámica a nuestro rendimiento para que ellos puedan desarrollar el mismo ritmo en los partidos. Disculpame que te interrumpa, esa frase lo dijo el Pep Guardiola, ¿es así? Y es una realidad. Realmente me pareció escuchar en el fútbol argentino por primera vez esa frase, ¿verdad? Pero no sabría decirte exactamente quién lo dijo, ¿verdad? Pero posiblemente haya sido Bielsa. También lo escuché, en un artículo, una entrevista que le hicieron a Guardiola y él opinó lo mismo. Se entrena como se juega. Y es así, César. Realmente porque uno entrena, está en el día a día, entrenando, pensando en el partido que le va a tocar, en este caso al tuyo, Santaní, el rival de turno. Y es así el trabajo permanente, la dedicación, la disciplina, el sacrificio. Tiene mucho que ver el futbolista. Eso mide mucho a la hora de jugar, de rendir un examen. Es como rendir un examen final. Te preparás para ese examen. Y es así el partido del fin de semana, César. Efectivamente, la preparación para los encuentros tienen mucho que ver en el conocimiento del rival, en el conocimiento de los jugadores propios, en lo que uno desea como equipo. Son muchas cosas que atañen, ¿verdad?, a la preparación de un equipo y que responda en muy buen nivel. Por eso dije esa frase, ¿verdad? Porque pretendemos que, así como hemos entrenado, podamos jugar no solamente sino todos los partidos que vayan a venir. Tenemos 4 fechas de seguido en 12 días, ¿verdad? Y eso va a hacer que también nosotros tengamos mucha rotación en el plantel. Entonces, le estamos dando con todo, tanto en la parte de fuerza como en la parte táctica a nuestro plantel. Efectivamente, César, ¿tenés equipo confirmado o tenés algunas dudas? No, todavía no tengo equipo confirmado. Mañana voy a hacer un poco de fútbol y ahí creo que estaríamos definiendo ciertas cosas. Venís mucho a la capital, ya te quedaste en Santaní. ¿Cómo es tu día a día, César? No, yo me quedo en Santaní. He ido solamente una vez desde que vinimos a trabajar acá. Nos dedicamos mucho a la planificación de los trabajos, al contacto con los jugadores, con la gente que está metida y que conoce a los jugadores, ¿verdad? Y tratamos de que toda la información nos enriquezca. Es así, César. Y el rival de turno, Independiente de Campo Grande, retornó el Loro Velar, como técnico estuvo, vuelve otra vez para Independiente de Campo Grande. ¿Qué pensás el rival de turno, el que te toca ahora, César? Y difícil, tienen un muy buen plantel. No les ha ido bien en los últimos 2 partidos, ¿verdad? Pero sabemos que va a ser difícil, igual que cualquier otro partido de la categoría. Se han dado resultados. Bueno, César, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo y todo lo mejor para vos en el Deportivo Santaní. Muy amable, gracias. Bueno, ahí pasó César Castro, técnico de Deportivo Santaní, que va a enfrentar a Independiente de Campo Grande en esta fecha, la intermedia. Ahora sí, Gerardo, con Darío, volvemos acá nosotros, con Francisco Pancho López, con Damiane, en la parte técnica desde la visera Cancha Nacional. Bueno, vamos a la intermedia fecha número 7 para repasar que bien temprano Recoleta sigue en lo más alto del torneo, le ganó en cancha de San Lorenzo a Colegiales por el marcador de 4-2 y solamente tuvo un revés a medias, digámosle así, porque había empatado 2-2 de visitante ante Rubioño. Hoy 19 puntos para el equipo de Víctor Gerardo González, que repito en San Lorenzo le ganó a Colegiales por el marcador de 4-2. Ahora tenemos minuto 16
16. Esta es la etapa inicial en el estadio Villa Alegre. Van igualando 0-0 Encarnación y 12 de junio de Villa Ayes. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. De Ruby Local, armas estés donde estés. Y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana continúa la disputa de la fecha número 7 de la intermedia con 2 partidos a las 10 de la mañana en el estadio Emiliano Gessi. Fernando de la Mora ante Guaireña, pitará César Heredia y también 10 de la mañana, pero en el estadio Antonio Aranda. En el este del país, 3 de febrero va a recibir al Atlético Tembetaré. Edgar Galeano, el árbitro de este lance, ambos con pasado que con derrota, porque 3 de febrero cayó de visita 2-1 ante el 12 de junio. Por su parte, Tembetaré fue derrotado ante Colegiales por 2-0. Edgar Galeano, el árbitro del 3 de febrero ante Tembetaré. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Gardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es Paraguay de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Más partidos de la fecha número 7 de la intermedia, el día domingo 19 de mayo, 10 de la mañana, San Lorenzo, estadio Gunther Vogel. San Lorenzo va a recibir al Sportivo Carapegua. Álvaro Jiménez, el juez principal de este lance, y también 10 de la mañana pitará Oscar Velázquez en Capiatá, estadio Enrique Soler. Martín Ledesma ante Pastoreo, entonces Oscar Velázquez, el árbitro de este partido. En Farmacias Catedral, edición especial de descuentos reales. Hasta hoy, 17 de mayo, 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Antes de proseguir con la intermedia, nuevo horario para el compromiso entre Sol de América y Cerro Porteño del día domingo, previamente para las 20 horas. Ahora el domingo se jugará a las 15:15, 3:15 de la tarde, 15:15 horas. Defensores del Chaco, Sol de América, Cerro Porteño. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco, crece desde la raíz. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Adelante, Diego Iván. Bueno, correcto, muy bien. Tenemos equipos confirmados. Tenemos el equipo nacional, el equipo tricolor, que repito, tiene 13 puntos en la tabla. Vuelve a la última ubicación tras la victoria Sportivo Trinidense, que terminó ganándole al Sportivo Ameliano por 2-0. Tenemos también equipo confirmado del 2 de mayo. Del Gallo Norteño, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El equipo nacional en portería para Anthony Silva, capitán de equipo. En el arco para Anthony, vamos a la zona de defensores. 4 para Juan Luis Alfaro, 17 para Blasi, 14 para Núñez, 25 para Rivas. En el medio, 11 Caballero, 13 para Mesa, 6 para Almeyi, Juan Fernando Alfaro, 20 para Alan Gómez. Arriba en ataque, 23 para Diego Duarte, y con la 10 aparece Thiago Caballero, el equipo tricolor, el equipo de la academia. Por su parte, la visita al 2 de mayo, 12 para Servín, 35 para Feliu, 2 para Barreto, 4 Rodríguez, 19 para Castro, 34 Caballero, 5 Ramírez, 29 para Llano, 38 Cornet, 7 para Lías Alfonso, y con la 39 Escobar. El equipo del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Acá Francisco sigue garubando en cancha tricolor. ¿O estoy observando mal, Francisco? Sí, está garubando. Fina garúa, hay que decir, dentro de lo que es la previsión meteorológica y la condición meteorológica, que esto va a persistir. Y vamos a tener este clima gris y húmedo, hay que decir, dentro de lo que va a ser este partido. El tema es quién se adapta mejor a la cancha de las condiciones. Dentro de lo que es la velocidad del balón, pegarle al arco. Hoy tienen que estar atentos los arqueros. ¿Están tus amigas de Nacional acá en sector preferencial, Francisco? ¿Observaste o no? No llegaron porque todavía. Vos tenés fans. Vos tenés fans acá en Nacional, ¿o estoy equivocado? No, en realidad fans no. Mis amigas, las señoras. Amigas. Sí, las señoras que son las abuelitas que suelen estar acá. Tenés razón. Que son amigas. Sí, pero últimamente no las veo más, Damián. Y no aparecen. Damián está acá con nosotros también, así que no. Pero siempre te consultan de fútbol, están contigo. Siempre, fanáticas son. ¿Sí? Fanáticas. ¿Te miran mucho, Francisco?
Al partido sí. No. A veces termina muy poco el partido, Francisco. No. No me quiera meter en camisa de... tranquilo. Bueno, muy bien. Estamos acá nosotros esperando por los equipos. Repito, fecha 18, el campeonato nacional. Francisco, vamos a lo futbolístico. Está obligado a ganar. Digo esto porque ganó Trinidense y sigue en la zona de abajo, Nacional. El más necesitado es Nacional en este partido, si miramos últimamente la condición de uno y otro, y la realidad de uno y otro, hay que decir, donde el 2 de mayo es la gran sorpresa, la gran revelación de este campeonato, sin duda alguna, el conjunto de Pedro Juan Caballero. Pero enfrente va a tener a un necesitado Nacional y la urgencia lo vuelve peligroso al conjunto Albo, el conjunto local. Bueno, muy bien, estamos observando la distancia que se van aproximando los suplentes de Nacional. Sí, Francisco. No veo ni un cafetero, Diego. Ni un cafetero. Hoy es para el café, para el cocido. Es verdad. Y hace falta el cafetero, ¿eh? Así que en el día que tiene que aparecer, ve pasado con 38 grados, apareció. Y ahora que tiene que aparecer, bueno. Fíjate, Francisco, con este clima de garúa, mucha humedad, está en la barra alba. Está, exacto, la garra alba siempre presente, muy fiel, dicho sea de paso. Sí, Gerardo. Sí, señor, les escucha Juan Gamarra de Meteorología. Francisco, te escucha Juan Gamarra. Juan, ¿cómo te va? Estábamos hablando un poco del tiempo, de cómo va a estar en estos momentos cielo encapotado en Ciudad Capital con una leve garúa, al menos aquí en Barrio Obrero. ¿Cómo está la previsión para las próximas 48 horas? Bien, para lo que sería el día de hoy, así como mencionaste, esta condición se mantiene en gran parte del país y se va a seguir manteniendo por lo menos hasta el día de mañana, con precipitaciones dispersas y forma de llovizna, lluvias intermitentes, pero nada muy significativo. Ahora sí el ambiente fresco va a prevalecer. Es más, el día de mañana, ya en horas de la noche, ya tornándose un ambiente más frío, mínima justamente que se estarían dando en horas de la noche, en torno a los 9-10 grados aquí en Asunción. Y bueno, esa misma condición va a prevalecer, como te mencioné, hasta el día de mañana, recién para lo que sería el día domingo, ya con mejoramiento a nivel país. Ahora, mañana tenemos partido 3 de la tarde. ¿Alguna previsión para esa hora? ¿Y el domingo también? Sí, ya para lo que serían horas de la tarde, Asunción, el departamento central, centro y sur de la región oriental específicamente, ya tendiendo a mejorar esta condición, ¿verdad? Llegando a la noche, sí, ya podemos decir con un mejoramiento en comparación a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y ya para lo que sería el domingo, sí, ya con un cielo parcialmente nublado, eso sí, un amanecer frío y fresco en horas de la tarde. Juan, muchas gracias por el tiempo. Vamos a estar actualizando, obviamente, y siguiendo los reportes de la página de meteorología. Muchas gracias, Juan. Cuando usa la orden, hasta luego. Allí estaba nuestro amigo Juan Mendoza de Meteorología. Muy bien, señoras y señores, los equipos ya van a pisar la cancha, Darío. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño e invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra Additivada mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, mañana prosigue la fecha. Mañana con Olimpia Guaraní, Defensor del Chaco, 3 de la tarde de fondo para mañana, Tacuarí Libertad, 17:30, lo dijo Gerardo. Nuevo horario para Soldamérica Cerro, el domingo 15:15. Y el partido de fondo, 17:30, General Caballero ante Sportivo Luqueño. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro. Llevas un termito más 5 al 218-4000. Caja Mutual. Ingresa a www.apostea.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Para todo tipo de riesgos, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Muy bien, camiseta tradicional para el tricolor, camiseta alternativa, color naranja para el gallo norteño. Está el árbitro de este partido pisando el campo de juego, Derlis Benítez. Está el árbitro, el cuarto árbitro, David Ojeda. Los asistentes también. En el bar estará Carlos Paul Benítez. Estará para este encuentro deportivo. Recordando que Trinidense le ganó de visita en cancha de Luque en el Feliciano Cáceres. Le terminó ganando a Meliano por 2-0. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición.
En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento LMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Embú. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La fecha pasada Nacional le ganó a Trinidense por 1-0 en condición de visitante, mientras que el Gallo Norteño 2 de mayo le ganó a Tacuarí por 3-1. Vamos a repasar la tabla por ahora. Ya se viene el comentario de Francisco. 27 puntos para la visita, 13 puntos para el equipo local, para la academia. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Señoras y señores, vamos al comentario de Francisco Pancho López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Cebetela en 751. Llámanos al 129-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Aquí está Nacional, señoras y señores. Aquí está 2 de mayo. El conjunto Albo que viene de cortar y de ganar dentro del campeonato y de tener una victoria, hay que decir allí, para el campeonato. Pero sí, viene de una derrota de vuelta en la semana con relación a la competencia internacional. Y en esta hay que decir que viene de derrotar Nacional a Deportivo Trinidense en la fecha pasada. Volvió a la victoria después de 5 partidos. La urgencia de Nacional de salir a hacer bien las cosas en esta noche. La obligación casi, porque aparte es local, sí, pero enfrente el fútbol tiene esas cosas y le pone en esta fecha 18 a este muy buen equipo del 2 de mayo. Dura prueba para Nacional, hay que decir, y buen test para el conjunto del 2 de mayo, que ya ha demostrado frente a los grandes que es un dolor de cabeza y que es un equipo que terminó sorprendiendo en esta primera etapa, al menos del año, dentro de lo que fue el campeonato. Es la gratísima revelación. Juega duro, sí, es un equipo aguerrido, compacto y que también tiene fútbol rápido por las bandas, hace daño, hay que decir allí. El Sportivo 2 de mayo, en su regreso a la máxima categoría, tiene el 4º lugar con 27 puntos, 2 menos que Olimpia, que está tercero en este caso. Y hay que decir que viene de vencer a Tacuarí. Viene inflado el 2 de mayo, allí en su casa había sido 3-1. Aquí dirige Derlis Benítez este partido donde esperemos se tenga buen ritmo, que el clima no influya, que se juegue a buen ritmo y que no se corte tanto también el partido, hay que decir. Obviamente lo dirige el señor Benítez, decíamos, todo listo para empezar a vivir a través de las ondas de las 1080M en todo el país y el mundo. Fútbol a lo grande, señoras y señores. Ya se juega en un ratito más. Nacional, 2 de mayo. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Va a mover la pelota a la visita. Escobar va a tocar la pelota. Va a autorizar el árbitro de este partido, Derlis Benítez. Señoras y señores, cronometra por el 0, todo listo. La orden del árbitro, el cuarto también, y juegan Nacional 2 de mayo. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre la punta derecha, va saliendo el equipo de la visita. La pelota para el 4 Rodríguez, juega esa pelota para Feliu, dejando cortita por media cancha, moviendo la salida para Elías Alfonso. Este mueve sobre mitad de terreno, pelota para el fondo, va por el medio, tira Alfaro, Juan Fernando Alfaro, domina el 6, va al piso, tiene bien Cornet con la pelota, tiene para la visita, juega al medio, marca Mesa, el golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, sale Nacional. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participaste del sorteo diario de sorprendentes premios, más info en koala.com.py. La prensa acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferré. La pelota nada para el fondo, sale lentamente en esa zona. El portero Servín del equipo Pedro Janino pone para el 4. La pelota Rodríguez, deja suavecita para Remire. Este pone sobre punta derecha, mueve la salida. La tiene Feliu, le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Va por la vida cancha, golpe de cabeza, marca Núñez. La pelota por mitad del terreno. El rebote pertenece a Cornet, domina bien, juega al medio punta derecha para Elías Alfonso. La pelota de Alfonso. Alfonso movió de primera, juega para correr. Amaga con esa pelota, entrega para Feliu. Va por la media cancha, transporta, manda, se manda arriba. Insiste el equipo visitante. ¡Qué jugada! Se metió, pero gana Thiago Caballero. ¡Qué jugada, Francisco! Con Elías Alfonso ganando, amagando que iba a entrar y para adentro, salió para afuera, volvió a entrar para adentro, dejó pagando a 2 y después viene el cierre de Thiago Caballero dando una mano en defensa. Arrancó con todo el 2 de mayo.
Muy bien, la pelota. Acá corresponde falta. Tiro libre para el tricolor. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido se veía la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El balón por media cancha va buscando esa pelota, viene buscando el Faro, domina bien, pone la pelota sobre punto sur, saque de costado, lo hace rebotar Rivas, Elías Alfonso, saque de costado en defensa, pertenece a la academia. Toque apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Trinidad le ganó a Meliano por 2-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha número 7:33 de la primera parte del Villa Alegre. Empatan 0-0 Encarnación en conjunto el 12 de junio. Señoras y señores, acá tiro libre pertenece a la visita. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. La pelota para el fondo, sale Cerver. Va saliendo el equipo Pedro Juanero. Pelota sobre punta derecha. Está dejando cortita, mueve la salida. Insiste Rodríguez, pone pelotazo largo al fondo. Va corriendo, se manda arriba Escobar. La pelota larga sobre punta derecha, marca arriba. Era Núñez finalmente el que iba al cruce. Pelota a un costado y será tiro de esquina para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el 2 de mayo. A todo ponele Vistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, Afroca 2, silicona y shampoo. Vistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, Papico, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Que se repita, dice el árbitro. Le va a pegar Cornet. Ubica el zurdo Cornet. Le va a pegar esa pelota donde está la barra Alba. La barra de la academia. Señoras y señores, tiro de esquina. Repito, corresponde al equipo visitante por ahora. El partido está 0-0. Ahora sí, Cornet le pegó, tiró pelota en el aire por elevación. Golpe de cabeza. Viene buscando Barreto, deja bien, le pegó, tiró como vino. Le pegaba en esa zona al hombre Pedro Juanino. Francisco López llega a la visita. Sí, de pelota parada, cuando aquí sale de contra y muy bien Nacional. La pelota por mitad de terreno, corre Mesa, viene buscando por media cancha Mesa. Está dejando sobre punta zurda. Está recuperando Tiago Caballero, le va a pegar para la academia. Tiago le pegó. ¡Espectacular! El arquero desvía la pelota, no se fue. No se fue, qué atajada de Servín, Francisco López. Gran tapada de Servín porque con toda la intención del mundo, allí Tiago Caballero sacó la medida del arco, se metía en el vértice esa pelota, sacó un gran remate con efecto, voló Servín, llegó y en 2 tiempos se quedó con la pelota. Cerquita del minuto 5. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. La promoción más esperada de Gómez y Bar Crédito Ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Bar, tu mejor opción. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Roby, logra más donde esté Enrique, Diego y Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Y su seguro, Chaco. En la intermedia Encarnación Fútbol Club el 12 de junio están empatando 0-0. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Acá en la visera por ahora está 0-0. Pelota punta derecha. El árbitro de Cosaguer va corriendo en esa zona Mesa. Están peleando. La marca de Barreto. Pelota sobre punta zurda. Insiste la visita, pone el cuerpo. Se mete sobre esa zona Castro. Domina, juega al medio. Insiste, gana ahora Nacional. Presiona, busca la salida. A ver, Caballero ganó, juega bien. Insiste, ¿le puede pegar o no? Le iba a pegar esa pelota Diego Duarte, pero vino la marca. Pelota larga, sale Núñez para el tricolor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevos sin pulverizar, repararse y proteger tu casa con Zika, queda bien. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. La pelota sobre punta derecha, tiro libre de gira, pertenece a la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Tiago Caballero. Ubica, le va a pegar Nacional, busca el primero. Se defiende el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ahora sí, todo listo. Tiago le va a pegar esa pelota. El árbitro va a autorizar, es un tiro de esquina. Se le aproxima en esas zonas Alan. Finalmente le va a pegar Alan Gómez. Dejó esa pelota Tiago. Alan le va a pegar esa pelota. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas
Torres Crispo. Luminotinta te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotinta, crecemos juntos. Alan le pegó, tiró, golpe de cabeza al medio, no pudo Duarte, marca Barreto, la pelota por medio de cancha, va buscando Núñez para el tricolor, deja bien pelota sobre la punta derecha, está moviendo la pelota para Caballero, juega de primera Thiago Caballero, de Caballero a Caballero, el centro largo, pelota suavecita, marca en esa zona, iba saliendo Feliu, pelota por el medio, insiste la academia, a ver, movió para Duarte, pelota larga, se mete Duarte para el tricolor, está sobre punta zurda, qué buena, se escapó, se desvió, pelota en costado, y será tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Francisco está llegando a la academia. De a poquito Nacional se anima, hay que decir que los dos juegan con mucha intensidad en el arranque, a gran velocidad. Nacional inclinando la cancha, ahora tiene muy buen córner. Y va a pegar Gómez a esa pelota, repito. Nacional está cerca del primero, se defiende el equipo Pedro Juanino. A ver, le pegó, tiró pelota en el aire. La pelota pasada, le queda a Thiago, rebote de Barreto, pelota en mitad de terreno. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevilla, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Llega Nacional, Francisco. Con gente rápida, con Alan Gómez, con Caballero, con Diego Duarte, tiene buen toque y velocidad. Nacional arriba. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina. Repito, está cerca Nacional el primero. Pelota en el aire. El rechazo, pelota a un costado. A ver qué dice el juez. Corresponde tiro de portería para 2 de mayo. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Guiardis para gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Apróbate el pack, tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de un sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar esa pelota a Servín. Tiro de portería para la visita. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros pizza o pizza. Probaste, te gusta. Tinidense le ganó a Meliano por 2-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Que a ladrillo, teja, grama de cemento es de la mejor calidad. Con casa construyendo historias. Tu mamá y todo terreno venía a animar y en mayo porque compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todo terreno en animar lo que la fábrica no te dio. Acá corresponde tiro libre, señores. Pertenece a la visita. Tiro libre para 2 de mayo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. Mañana prosigue la fecha con el clásico más añejo. Olimpia frente a Guaraní, Defensor del Chaco con Arturo, con Carlos y los compañeros. De fondo estaremos con Ricardo F. para Tacuarí frente a Libertad. Sí, Francisco López. Calienta por las dudas y muy temprano Orlando Gaona Lugo. Muy bien, la pelota sobre punta derecha. A ver, tiene Feliu, juega para Elías Alfonso. La pelota del centro, domina, levanta la cabeza. Bote derecho, juega al medio. La pelota para el fondo, para Rodríguez, tiene el 4. A ver, todo lento para el 4 de 2 de mayo. A ver, aproximate, le dice al compañero, prefiere el pase corto atrás. La pelota para el portero Servini, te juega. La pelota sobre punta zurdo, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Roby logra los donde estés. Indica Diego y vamos. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Servín juega esa pelota punta derecha, mueve la salida para Feliu. La pelota del 35, Feliu. El lateral derecho juega. A ver, la tiene moviendo bien sobre mitad del terreno. Dejando cortita para el 5, Martínez. Jugando bien, era Ramírez. Juega para Elías Alfonso, pelota del 7, Elías. Elías juega por media cancha, juega para Llano. La pelota de Llano, mueve la salida, pelota al fondo para Barreto. Barreto dejando para Castro. Toca la pelota a la visita. En forma personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Torneo intermedia fecha, 7 minutos 40 de la primera parte. Sigue el empate 0-0 entre Encarnación y 12 de junio. El partido por ahora se mantiene 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. Un saludo a todos los que están en mi espacio. Impresionante la sintonía que tenemos en mi espacio. Saludos a todos ellos que están en la sintonía de fútbol a lo grande por Monumental. La pelota por media cancha. La verdad tiene Llano, juega bien. Pelota sobre mitad de terreno, pone la pelota sobre punta zurda. Está tocando la visita. Repito, el partido está 0-0.
0-0. Por ahora 0-0 se mantiene el partido. La pelota en zona izquierda. A ver, se manda arriba, marca en esa zona. Falta comete el hombre tricolor, dejando correr la acción el árbitro. Igualmente saque de costado, punta derecha para la Academia. Mañana más partidos por la intermedia a las 10 en el Emiliano Gessi. Fernando del Amor ante Guaireña, pitará César Heredia. El partido por ahora está 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Alamos importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Saque de costado, punta derecha, pertenece a la Academia. El encargado en esa zona, Juan Luis Alfaro. Saque de costado, repito, para el tricolor. Hay un hombre caído. El árbitro se va aproximando, creo que es Alan. Vamos a ver, pide asistencia. Lo llama el técnico, el árbitro, a ver si va a la sanidad de la Academia. Ahora sí, está en el piso el hombre tricolor. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de policías diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeño es la primera casa de empeño del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Recoleta goleó a Colegiales 4-2, está puntero. El equipo, el Canario, así lo conocen a Recoleta, el Canario. Arriba en la clasificación de la categoría intermedia. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Bolsa Amanecer de Granjero Campo 9. Sigue en el piso Francisco López, el hombre tricolor. Vamos a ver si continúa el hombre de la Academia, Francisco López. Y yo no sé si va a continuar porque lo veía calentando a Gaona Lugo y es Gustavo Caballero el que está caído. No sé si va a continuar Caballero del partido. Bueno, vamos a observar, está mirando atentamente Bernay. Vamos a ver, efectivamente Caballero se retira, se puso de pie. A ver, sigue en la parte física, trabajando en lo físico Gaona Lugo. Vamos a ver si va a pisar la cancha para la Academia. En el ahorro se encuentra todo lo que pasa, precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo Capiata Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos a ver si está Caballero. Vuelve a la cancha Caballero. Pide su ingreso, señoras y señores. Por ahora el partido está 0-0. Mañana prosigue la fecha 18 del torneo de apertura con 2 partidos a las 15. Olimpia Guaraní, pitará Derlis López y en el bar Derlis Benítez. Ahora sí, señoras y señores, saque de costado, pertenece a la visita Castro, el encargado Castro. Pone la pelota por el fondo, va buscando lentamente el 4 Rodríguez. Está con esa pelota dejando para Feliu. La pelota de Feliu, mueve la pelota del argentino. A ver, jugando bien para Elías Alfonso. La pelota por revés de cancha, juega la visita. Feliu tocó de primera, movió para Elías Alfonso y este se equivoca porque tiene mesa para el tricolor. Juega pelota bien de cancha, la va recuperando Juan Fernando Alfaro. La pelota de Alfaro, el Meñi, juega para arriba la pelota de arriba. Dani Rivas con esa pelota juega pelota al fondo. Otra vez para Núñez, toca la pelota al tricolor. Levanta la cabeza, botín derecho, juega la pelota en zona derecha. La recupera Blasi, la pelota de Blasi. Blasi juega para Núñez, toca la pelota al tricolor. Mega descuentos de puntos Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itaguazú, caso para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica y Itaguazú, 100% pasión. Saque de costado, pertenece a la visita. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras, Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay tele acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Finalmente pincha falta el árbitro, tiro libre, le va a pegar Castro. Castro le va a pegar para el gallo norteño. Amaga Castro. A ver qué hace con esa pelota, pide el 5 Ramírez. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba, pone elevación. El golpe de cabeza. La pelota por revés de cancha juega el equipo Pedro Juanino. Va buscando esa pelota. Ya no. Dejando cortita, recupera, va por el fondo la Academia. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Roby, lo ganan las donde te indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. En su seguro, Chaco. ¿Te gusta el partido? ¿Cómo se está desarrollando, Francisco? Sí, señor. Nacional protagonista está aquí. Se lo ve mucho más aplomado a Nacional en el partido, demasiado impreciso y acelerado el 2 de mayo todavía sin conexión arriba. La pelota en la punta derecha, territorio de la Academia, será tiro libre, sector derecho, tiro libre para el gallo norteño. Con baterías Barton tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barton Golazo. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Le va a pegar Cornet, Amaga, juega bien, mueve la pelota sobre punta derecha, se mete en esa zona Llano, la pelota de Llano, domina bien, bailotea con esa pelota, juega, está sobre punta derecha, lo hace rebotar a Núñez. Será saque de costado, finalmente pertenece a la visita.
Viene buscando esa pelota, Feliu todo lento. Repito, saca de costado, punta derecha en ataque para el equipo visitante. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 7, 2 minutos de adición, 45 del primer tiempo del Villa Alegre, 0-0 Encarnación ante 12 de junio. Saca de costado, punta derecha, Feliu el encargado, saca de manos, pelota dentro del área. La marca tiene Mesa, desvía la pelota de zurda. La pelota extremo derecho. La verdad tiene el 5 Ramírez para la visita, logra el centro, pelota larga pasada. A la otra zona 2 podía Caballero. Viene buscando en esa zona Castro. Levantó, tiró el centro por arriba, golpe de cabeza defensivo. La pelota a mitad de terreno. Sale buscando la pelota el equipo visitante. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costillón guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short. Trinidense le ganó a Meliano por 2-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. En la intermedia, Encarnación Fútbol Club y el 12 de junio están igualando 0-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Ardis para cuando gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portinete que te negre con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Elías Alfonso, tiene Lea. Pica la pelota, dejando cortita, marca Alfaro, la pelota del 6. Va saliendo Juan Alfaro. Alfaro tiene Juan Fernando Alfaro. Jugando bien, pelota al área, juega. Esa pelota al área arriba. Se mete sobre punto sur, está corriendo Duarte. Primero llega Rodríguez. Juega su arquero. Le va a pegar Servil, le pegó, tiro, pelota, media cancha. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Alan con esa pelota, Gómez juega bien, pelota punta derecha, corre Caballero, qué buena acción, qué buena acción para Nacional, va a buscar pie, Mesa se metió, pelota al tiro de esquina, se desvía Francisco, ¿qué pasó? Porque Caballero terminó ganando por derecha, después el centro para Mesa que termina anticipando y en el camino una pierna salvadora allí de Barreto que se termina desplazando y la sacó al córner, ataca Nacional por derecha. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Alan Gómez. Tiro de esquina para la academia. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Sin LAIS no hay partido. LAIS clásica, 75 gramos queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. La pelota sobre punta zurda. Avanza la visita. Tiene Caballero. Juega Caballero para 2 de mayo. Deja la pelota para Feliu. Pelota en zona derecha. Corre Feliu. Movió para Elías Alfonso, pelota, Elías Alfonso tiene el 7 de Domena, aproximate Elías Feliu, va tocando de primera, se equivoca, pelota muy larga, la marca de Juan Fernando Alfaro, Domena el 6, tiene para la academia, ahora se equivocó Alfaro, porque la tiene Feliu, porque domina, porque levanta la cabeza, porque juega al medio, dejando cortita, punto zurda, marca Núñez, ganó el rebote, se mete a correr, cuidado con esta, sigue correr, y ganó el 38 del 2 de mayo, va al piso, a ver, recupera, sale Núñez, pelota suavecita a un costado, es lateral y porteriza le visita. Vamos hasta el Villa Alegre, fecha 7 de la intermedia, entre tiempo final de los primeros 45 minutos, empatan 0-0 Encarnación y 12 de junio. Correcto, Gerardo, acá saque de costado, punto derecha en ataque para el equipo visitante. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Le pegó, ya no probó, buscó el arco, Francisco. Sí, señor, y no va más Caballero, ya no puede. Ingresa Gona Lugo, Francisco. Sí, señor. Bueno, muy bien. A ver, pelota al fondo, sale el tricolor. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, que la más que donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota larga para el fondo, sale Castro, viene buscando Castro con esa pelota de caldo cortita, pelota sobre punta zurda, es lateral y pertenece al equipo visitante. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. Entonces Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Vamos a ver, va a continuar o no, si continúa o no en el campo de juego Caballero, el delantero que tiene la academia, la pelota de Blasi, Blasi movió sobre punta derecha a propósito para Caballero, recupera Blasi, pelota punta zurda, sale, pelea en ese rebote Castro, del 2
2 de Mayo. La pelota le queda a Blasi. Le pegó, tiró pelotazo al fondo. Se mete, marca Barreto. Pelota a un costado, es lateral en ataque. Pertenece a la academia. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco, Julia Miranda, Cuento Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. En sector defensivo, saque de manos, pertenece a la visita. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar hace 42 años construyendo contigo. Una mamá WOW merece premios WOW por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. La pelota larga arriba, sale Castro, pelotazo sonoro para el fondo, golpe de camisa. La pelota por remedio, a ver, la tiene Feliu. Feliu baja por el fondo para Rodríguez. Tiene el 4, levanta la cabeza, va a jugar sobre punta derecha. Prefiere el pelotazo largo arriba al fondo. Dejó correr esa pelota arriba. Será saque de costado, aplaude Elías Alfonso. La acción del compañero. Saque de costado para el equipo local. En Farmacia Catedral sorteamos siempre premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomera Automotores. La pelota al medio tiene el 5, gana. Se mete bien, pelota Ramírez con ese balón. Juega la pelota sobre punta zurda. Está dejando para el fondo para Barreto. Barreto soltó, movió, jugó. Entregó para Castro. Amaga, se mete Castro. Castro con esa pelota. Juega. A ver, la tiene bien sobre mitad de terreno. Pelota le era al fondo. Está dejando cortita para Caballero. Busca bien la salida de la acción. Insiste el equipo visitante. La marca en esa zona. Se metía el jugador Juan Luis Alfaro. Pelota en costado, es lateral. Rápidamente movió la academia. Defiende Barreto. Pelota en costado. Y otro saque de costado para el equipo local, Francisco. Empezó a nivelarse mucho más también ahora porque Nacional no resolvió las que tuvo, ha desperdiciado situaciones o llegadas, mejor dicho, el conjunto de Nacional, y 2 de Mayo que se anima, que niveló ahora la balanza futbolística. La pelota por el fondo sale, va buscando esa pelota suavecita para el portero Cervé. Impulsa tu empresa con Bangkok. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bangkok crece desde la raíz. Ante corta energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. A ver, estamos cruzando minuto 23 de la etapa inicial. El Humo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @ el Humo PY. El Humo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los indicadores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. El balón por media cancha corrió, va buscando Ramírez, pelota, la marca un suavecita, el rebote iba en esa zona. Juan Fernando Alfaro, saque de costado para el equipo Pedro Juanero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales, Caja Mutual. Está muy activa la barra alba, Francisco López, con los bombos. ¿Es así o no? Sí, le da ambiente a esta fría noche aquí en Barrio Obrero. La pelota sobre punta derecha juega, va buscando su vestiza esa pelota, dejando cortita Juan Luis Alfaro. La pelota previa de cancha para Caballero. Aparentemente no hay cambio, continúa Caballero, ahora sí, falta. ¿Hay tarjeta o no, Francisco? Sí, señor, es para tarjeta. Lo tomó de arriba, se escapó muy bien Caballero. Castro. La amarilla fue para Castro. Creo que sí, va a confirmar Gerardo, estamos lejos en acción. Tiro libre para el tricolor. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganarlo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panar Seguros y sentir la verdadera confianza. Tiro libre para el tricolor. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Aliumí. Acceso a su casa y perpetuo socorro. Sí, señora, amarilla para Castro. Correcto, Gerardo, tiro libre. Después marca el tiempo de juego con Darío. Le va a pegar a Lana. Alan le va a pegar a esa pelota a la Gómez. Jugando con esta. Repito, está cerquita el tricolor. Pelota en el aire. Cabezazo al medio, mal rebote. No pudo pegarle arriba. Pelota a la punta zurda. Insiste la academia Coronia. La pelota de Claudio. Va jugando sobre punta zurda. Dejado bien. Movió por arriba. Qué bien se escapó. Sigue arriba. A ver, va por el piso. No pasa nada. Ahora marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que la más escrito de Diego Iván. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre.
libre para el equipo de Pedro Juanino. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota para el fondo. Tiene Cerven. Juega para el 4. Sale Rodríguez. Pelota suavecita. Va saliendo por el mitad de terreno. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. ¿En cuál le llevas tu sombrero living en gotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. Emparejó el equipo Pedro Juanino las acciones del partido, Francisco. Sí, va teniendo la pelota, va saliendo de a poco. Le falta fuerza ofensiva al 2 de mayo. Qué pelota para Thiago Caballero, juega bien, a ver, le va a pegar o no, se mete, le pegó, tiró, remate débil remate, Gómez. Alan, le pegaba esa pelota, Francisco. Sacaba el remate muy parecido a cómo le había quedado a Marcelo para Fluminense esa pelota, solo que aquí enganchó para adentro igual, pero definió muy flojito, muy al medio del arco. La pelota Lara de Cerven, pelota Lara para el fondo, sale buscando Blasi. La pelota por media cancha, tiene el 5, juega la pelota Ramírez. Está dejando por media cancha para Llano. Le van a robar la pelota, tiene en esa zona Juan Fernando Alfaro. Jugando bien, pelota para el fondo para Núñez. Moviendo suavecita, juega para Alan. La pelota para el fondo para arriba, toca la pelota a la academia. Repito, el partido está igualado 0-0. La pelota sobre la punta derecha, pasó la frontera, campo rival, se manda arriba Mesa. La pelota de Mesa, Mesa jugando bien para Juan Luis Alfaro, domina, se manda arriba, va por el medio, tiene esa pelota. Jugando por el medio, se va a equivocar ahora, recupera Caballero, juega para el Gallo Norteño, arriba pelota, Lara pica larga, viene buscando Núñez, juega pelota para quién, para Alfaro, le pegó, tiró pelota al medio, el cabezazo de Caballero jugando para Thiago, la pelota larga al compañero, se le va el balón, se queda de costado para 2 de mayo. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, grito, se veía la 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Trinidense le ganó a Emiliano por 2-0. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Avanza Feliu, levantó, tiró para la visita. La pelota larga, marca en esa zona Juan Luis Alfaro. Será saca de costado en ataque, pertenece al equipo visitante. La Ferrer se acerca a Bosque apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. 28 minutos de la etapa inicial. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. A todo poner el pistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, pistón y pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistoni.com.py. Mañana prosigue la fecha con Olimpia, Guaraní, Defensores del Chaco, 3 de la tarde de fondo, Tacuarí, Libertad, Jardines del Calito, 17:30. Para instalar tu industria, depósito Papico, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Acá Francisco probó cornet, se desvió esa pelota, tiro de esquina Francisco. Y un córner que va a tener, y ojo que va muy bien Barreto por arriba para el 2 de mayo. Aquí hay córner para el 2. Lo dijo Francisco López, acá tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 29, le va a pegar, ubica esa pelota Elías Alfonso. Elías Alfonso le va a pegar a esa pelota. Y si llega el gol, el 2 de mayo. Y si llega el gol 2 de mayo, vamos a ver. El árbitro va a autorizar, el árbitro del partido de Erles Benítez. A ver, ahora sí le va a pegar, va a autorizar el juez. Tiro de esquina. Elías Alfonso le pegó, tiró, juega al ras de piso para Castro. Le van a robar la pelota, tiene Blas y pelota a mitad de terreno para la academia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robe y Loca, los bases de donde te indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Correr movió la pelota para Elías Alfonso de primera, marca, golpe de cabeza, pelota para el 7, juega bien mitad del terreno, zona media, se metía Llano, la pelota la marca, juega Alfaro, con Fernando Alfaro, pelota en costado, es lateral finalmente y pertenece al tricolor. Utiliza el mortero con elevación 5 por 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. ¿Tú qué haces con Sikia? Queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Repito, 0-0, pelota para el fondo, va buscando arriba, saque de costado, punta izquierda en defensa para el tricolor Rivas, pone la pelota, pelotazo largo arriba, la pelota por medio de cancha, la marca del 5, juega Ramírez, pelotazo largo al fondo, a ver, lo va buscando bien suavecita, tiene Alan, domina, pelota en costado, es lateral ahora, y pertenece a la visita, punto derecha en ataque. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobre de 2 litros y el pack de 10 litros, prueba jugo Suco. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota entró del área, se mete a correr, jugó para Feliu, va al buscapié, será tiro de esquina, no, marca en esa zona mesa, juega para Alan, toca la pelota en la academia, Alan tiene, se escapa bien, Gómez con ese balón, pelotazo, largo golpe y taco de Duarte, qué buena acción, dejó a Tiago Caballero, otra vez para Duarte, ganó, cuidado con esta, busca el primero, le pegó, tapó el arquero, Francisco, ¿o no? La más clara del partido hasta aquí. Sí, buena corrida, buena asociación entre Gómez y entre Duarte. Tira un taco Duarte, le devuelven la pared con espacio, con tiempo. Muy buena pelota metida por Gómez allí para Duarte. La corrida por izquierda, llegó al área, sacó, remata el primer palo, la sacó al córner Servín. Llegó Nacional cerquita, la más clara del partido. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Alan Gómez, le va a pegar para la academia, para Nacional, autorizó el juez, pelota en el aire, cabezazo al medio, el arquero, epa, cuidado, el arquero atrapó un cabezazo, Francisco. Del rebote se le quedó complicada a Servín y terminó teniendo esa pelota en sus manos allí. Carlos Servín, otra vez llegó Nacional, amarilla para Caballero, a destiempo. Muy bien, amonestado Caballero, el 11 de Nacional, tiro libre para la visita. Recupera la cita, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la cita, hombre, querida papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Cambio de horario, finalmente quedó para las 15:15, Sol de América, Cerro, Defensores de Chaco y de fondo para ese domingo. 17:30 para General Caballero Sportivo Luqueño. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar y en mayo por cada compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Arrancó el segundo tiempo entre Encarnación y el 12 de junio, Gerardo. Aún no, señor, a punto de iniciar la segunda parte en el Villa Alegre. Correcto, muy bien, ese partido por ahora permanece 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. La pelota va a costado, será tiro de esquina finalmente y es tiro de esquina para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el gallo norteño. Unicial C, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en América, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, Unizal. Desde los videos de la Masa Mendoza, que acompaña un brindis por la amistad que verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Le va a pegar Cornet, le pegó, tiró. Se le va al arquero, golpe de cabeza al medio y despeja la pelota un defensor. El hombre de Nacional. Hay un hombre caído en el equipo Pedro Juanino, Francisco. Sí, Barreto está caído y pide falta. Mala salida de Anthony Silva. En realidad un muy buen córner que tira allí Cornet en esa última con Rosca. Una pelota que termina picando y complica a Anthony Silva. Después pasó de todo en el área, terminó caído Barreto. Ahora se recompone. Otra vez córner para el 2. Bueno, se vuelve a tirar al piso Barreto, Francisco. Está mareado aparentemente. Ahora entra la sanidad. Sí, muy bien, correcto. Ahora se repone Barreto, finalmente da tiro de esquina al árbitro. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Cornet, se repone Barreto. No hay necesidad de sanidad, ahora no, dijo el árbitro. Es un tiro de esquina. Le va a pegar esa pelota a Cornet. Cuidado con esta porque se van arriba la visita. Se van arriba el equipo visitante. Cornet le va a pegar esa pelota, autoriza el juez. Autorizó Benítez. El árbitro de este partido, todo listo. Ahora sí preparado Cornet. Hay llamado de VAR, Francisco. Ojo que puede haber revisión, sí, porque se toma del oído. Ojo con esta. En la anterior había pasado de todo allí. Quedó sentido Barreto. Va al VAR. Hay revisión de VAR. Posible penal para el 2 de mayo. A ver, Gerardo, porque no tenemos monitor, sería tan amable de un poquito detallar
lo que ha pasado porque caía justamente Barreto. Francisco dice una sujeción. Posible que lo mano. agarraron. Posible mano. Posible mano. Mano. Posible mano, sí. Ok, perfecto. Posible mano a favor de 2 de mayo. Digo, posible penal para el 2. Ahora, ¿la mano de quién, Gerardo? Aquí no alcanzamos a divisar de quién se trata, Diego, pero Bueno. es posible mano, sí. Hay que ver. Correcto, muy bien. El árbitro, bueno, llaman al árbitro, Carlos Paul Benítez. Hay una posible mano, por eso lo llama el árbitro. VAR en este caso. Carlos Paul Benítez a Benítez, vamos a ver. Va al monitor, vamos a ver qué decide. Está observando, a ver si podés observar la mano del hombre nacional. Por favor, Gerardo, para estar atento a eso. Hay una posible mano. Carlos Paul Benítez lo llamó Benítez. Benítez va a observar. Claudio Núñez. Claudio Núñez, correcto. Muy bien, Núñez, entonces la mano. Y ahí está justamente Francisco. Núñez dialogando con el árbitro. Claro, porque sabe lo que hizo. Mano del 14, entonces, si es que lo termina sancionando. Muy bien, ahí va el árbitro. David Ojeda dialoga con Núñez. El cuarto árbitro, Por Francisco. lo visto no es muy clara, porque está mirando. Ahora, penal. Penal. Bueno, muy bien. Es penal, señores. Penal para el 2 de mayo. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Penal, la mano dentro del área de Núñez. Repito, lo llamó Carlos Paul Benítez al árbitro. A Benítez observó, fue al monitor, cobró penal porque el último que decide siempre es el árbitro en campo. El árbitro en campo decidió penal y es penal entonces para el equipo visitante. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido a Subellana 751. Llámanos al 129-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos a ver quién le pega. Creo que es Cornet. 38, Francisco, el 38. Ronald Cornet, Muy bien, correcto. El 38, Ronald Cornet. jugador de Olimpia que está a préstamo. Efectivamente, es así, es así. Penal para el 2 de mayo. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. 37 con 30. Penal le va a pegar Cornet. Penal para el equipo visitante. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte. Bloquea pollos amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Atento Anthony Silva a los saltitos y si le tapa a Anthony, vamos a ver, ¿va a tapar o no? Está a correr, le pegó, tiró, tapó Anthony, remata al arco, gol, 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 correr, gol. Del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, gol del gallo norteño. Le había tapado Anthony Silva. El penal a correr. Encontró el rebote le quedó a correr. Define la pelota al poste izquierdo. Pasa a ganar la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? 2 de mayo le gana Nacional por 1-0. Y aquí pateando Cornet, lado derecho de Anthony Silva, que vuela, que va, que tapa esa pelota. Y después lentitud de la defensa, nadie reacciona para Nacional en esa. Se encontró de vuelta y de frente, el rebote es cierto. Va para adelante por la potencia que traía. Anthony la sacó para adelante, hay que decir allí. Y después se le queda otra vez servida a Ronald Cornet para definir a placer prácticamente. Aquí pasa a ganar la visita. El 2 de mayo golpea primero en Barrio Obrero 1-0. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Cerca del minuto 40 ahora. Gana la visita por 1-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Acá la pelota pita el árbitro pita el árbitro la falta y será tiro libre para la academia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 600-751. Cerámica Itagua, 100% pasión. Los superpilotos salen galante de toda la vida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Nacional Diego Duarte. Golazo de Diego Duarte.
Golazo de cachetada, le pega esa pelota de 3 dedos. De esa manera define Diego Duarte. Excelente la definición. La pelota dentro del área. Pero qué bien define. Qué bien define. La pelota al pasto, al palo y adentro de 3 dedos. Repito, fue así. Lo vio también como visto yo Francisco López. Excelente Diego Duarte. El tocaño define bien. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional empata el partido. Nacional 1, 2 de mayo 1. Monumental. Y es toda de Diego Duarte. Es un golazo. Sí, porque recibe en el centro del área prácticamente. Amaga que le va a pegar de primera, engancha, se saca el marcador y le queda muy pegada la zurda. ¿Qué hace? Define de 3 dedos. Fantástica definición de 3 dedos. Allí pega en la base del poste esa pelota. Nada que hacer para Servín. Lo empató rápido Nacional. Reitero, con un golazo de Diego Duarte para verlo. Es candidato a gol de la fecha por la forma que define. Gran gol de Duarte. Esto está 1-1. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Señoras y señores, 1-1. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 41 minutos. Primera etapa, Rubí logra más desde donde esté sin ya Diego Iván. 1-1. Está el partido aquí en la visera. Hizo seguro, Chaco. Qué lindo se pone el partido. Qué bueno se pone el partido. Realmente mucha dinámica de ambos equipos. La pelota sobre punta zurda. A ver, se manda arriba. Caballero juega al medio. Movió pelota al medio. Va saliendo Núñez. Pelota rara para el tricolor. Pelotazo largo arriba. La marca sobre media cancha. Va por el medio. Tira llano. Juega sobre punta zurda. Hay golpe de cabeza. Pelota al medio. Insiste. Gana Thiago Caballero. Juega. La pelota de Thiago. Jugando bien para Duarte. Duarte tiene cuidado con esta. Insiste. Le robaron esa pelota. Juega al medio. Se mete Elías Alfonso. Le hace un túnel. Sale Elías. Falta pita el árbitro. Tiro libre para la visita. En forma personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha número 7-12 del segundo tiempo en el Villa Alegre. Empatan 0-0 Encarnación y 12 de junio. Correcto, Gerardo. Acá tiro libre. Sí, Francisco López. ¿Qué pasa, Francisco? Que los de la Garra Alba prendieron humo. Humo color azul, color blanco. Y ahora corren la gente de seguridad de eventos deportivos para apagar, porque realmente el olor a pólvora aquí agarró todo. Pero eso no está permitido, Francisco. No está permitido. Por eso. Así es. Bueno. La pelota para correr, tiene que correr, juega al medio. Vamos a ver, estamos llegando a minuto 43. Se está cerrando de poquito la parte inicial de este partido. Repito, excelente, muy movido el partido aquí en la visera. Por ahora, 1-1 el compromiso. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Buen Fernando Alfaro tiene esa pelota, juega para Mesa, juega la pelota para el fondo para Blasi, la pelota de Blasi moviendo a punta derecha, toca la pelota al tricolor. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Barta, un golazo. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. La pelota de Caballero, golpe de taco, se manda arriba, juega bien, Duarte movió, Alfaro va, busca pie, juega al medio, está Alan Funop, se puede creer, Alan Gómez tenía en la boca del arco. En la boca del arco, malogra el gol, Francisco López. Y este es el blooper de la fecha. Sí, ya tuvimos, me parece, uno de los goles candidatos de la fecha. Bueno, ¿qué le pasó a Alan Gómez? Le picó enfrente la pelota solo, con el arco a su disposición, solo, reitero, solo. Era soplarla y era gol increíble. Hasta Pedro Gerardo la metía esa. Sí, allí empujando en la boca del arco. Le pegó con el papel diario mojado y arrugado. Arriba, mar afuera. Increíble. Un blooper aquí en cancha de Nacional. Cerquita del minuto 45. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Ya mismo aclaras y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti. Chorti Visco, la garantía de la cooperativa. Ganó Duarte, qué jugada está. Gol. Nacional, Diego Duarte dejando rivales en el camino. 1, 2, 3, sale el arquero, define. Si el primero fue un golazo,
Este fue un recontra golazo. Pasa a ganar la Academia. Pasa a ganar Nacional. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 2, 2 de mayo 1. Bueno, ¿qué decir de este pedazo de gol que acaba de hacer Diego Duarte? Ponerse de pie y aplaudir. Sí, sacó el control del PlayStation y la hizo toda él. Para un lado, para el otro. Sacó a uno, sacó a dos, aguantó la marca, tiró caño. Se perfiló hacia la derecha, amagó y salió para la izquierda. Perfecto, todo el movimiento. Y ante la salida de Servín, se la colocó entre las piernas. Un golazo, reitero, otra vez. Sí, ¿quién si no? El señor de los goles lindos, Diego Duarte. Si no es golazo, no vale. Lo dio vuelta, inspiración pura de Diego Duarte. Es para verlo una, otra y 10 veces más este gol que acaba de hacer. Didáctico, lo de Diego Duarte. Gol de antología. El primero ya era un golazo. Y ahora, ¿qué me dice del segundo, Diego Iván? Esto es poesía pura. Sí, señor, ya vale la entrada. Cada centavo de la entrada, lo que acaba de hacer. Fútbol espectáculo. Diego Duarte, un golazo. 2-1 para Nacional. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. A ver, adicionó 3, le quedan 2 minutos y esto termina en su primera parte, en su etapa inicial. Repito, gana la Academia por 2-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-13. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Ya termina la primera parte. En UTIC, carrera de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.do.py. Sin Light no hay partido. La clásica 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo, sin likes, no hay partido. Ya termina la primera parte, Darío. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Esta no es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. 2 cosechas, 2 goles de Diego Duarte en esta noche aquí en la Vicena. Señoras y señores, de a poquito termina el primer tiempo. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Con esto va sumando 16 puntos en la tabla el equipo académico, Gerardo. Sí, señor, va al puesto 10 con 16. Penúltimo General Caballero 15. Juega el domingo ante Luqueño. Último Trinidense en el sótano 14. Correcto, muy bien. Se va cerrando la primera parte. El silbato, el árbitro hasta acá. Dice Derres Benítez, termina la etapa inicial. Gana el equipo local. Gana Nacional. Le gana el 2 de mayo por 2-1. Relató Diego Iván. El comentario de Francisco en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Benito Ciudad 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, qué buen primer tiempo. Sí, para eso vinimos. Qué lindo partido aquí, que creció y que fue de a poco llenando las expectativas. Arrancó trabado, arrancó disputado, pero termina a 100 por hora el partido, ¿sí? Estos primeros 45 que fueron de menos a más, pero realmente aquí tuvimos 2 poemas, 2 obras de arte pintadas por Diego Duarte. Este no es Diego Rivera, este es Diego Duarte. Gran gol el primero, enorme gol el primero para el empate. Y el segundo, reitero, como jugador de PlayStation, amagó para un lado, salió para el otro, sacó 1, 2, 3, 4 y salió el arquero y se la colocó entre las piernas. Un golazo. Realmente, reitero, para aquel que está escuchando y no tiene la posibilidad de ver, siéntese, tómese el tiempo y vea el gol cuando pueda, el gol que hizo Diego Duarte. De antología, realmente, lo que acaba de suceder aquí, el segundo sobre todo. Recordando a los más grandes definidores. Aquí un homenaje a Arsenio Rico, realmente. Lo que acaba de hacer Diego Duarte, reitero, para el segundo gol, y no estoy siendo exagerado, las jugadas que armó él solo, lo que acaba de hacer, golazo, realmente.
para Francisco, lo que es... Sí, me dice Gerardo. Gustavito un gol parecido a los Zlatan cuando jugó en el Ajax. Exacto. Sí, aquella acuerda? jugada de Sí, Zlatan, sí. amagando, limpiando, recortando. Tal cual. Y después definiendo muy, pero muy bien. Solo que en esa Zlatan estaba en otra zona, estaba en la otra punta. Por un costado, Esto ocurre, exacto. Esto ocurre en la otra punta, en la punta izquierda del área, arco que da hacia Atlántida, donde arranca la emprendida, se saca un hombre de encima hacia el lado derecho, se saca dos cuando le enciman, tira un túnel por el camino, llega, amaga, se saca otro dentro del área ya, sale el arquero desesperado y ahí entre las piernas de Carrito Servín pasaba esa pelota. Un poema, un golazo, reitero. No sé si lo viste así, mi querido Gerardo, Sí, que dice golazo. Darío también, Golazo. que nos llenó los ojos aquí. Gol de 10, dice Darío. Gol de 10, sí señor. De los más lindos que me tocó ver en cancha. Y aquí en esta cancha particularmente. Porque sí, es espectacular, realmente. Lo que hizo Diego Duarte con el segundo gol. Y con el primero también. Pero vamos por parte. Decíamos que arrancó el partido chato, el partido demasiado disputado, muy apurado. El conjunto del 2 de mayo, demasiado acelerado, que juega con intensidad, con velocidad, es un equipo físico y que ensucia mucho, que corta también mucho, hay que decir. Y en ese intento, en esas situaciones de tenencia de pelota por parte de Nacional, en cuanto a posesión, hizo también, hay que decir, mejor trabajo Nacional en cuanto a la circulación de la pelota. Fue el equipo que propuso tener la pelota dentro del partido. ¿Le costó? Sí, le costó. Pero por también, me parece, virtud del rival, del 2 de mayo, que termina teniendo, reitero, mucha intensidad para el primer tiempo, pero no estaba generando. Arriba era solo de corte defensivo, era de cortar y salir, llegaba hasta 3/4 de cancha y no prosperaba el 2 de mayo, sin ideas arriba, hasta que llega un córner, hasta que llega una pelota lanzada al área, una serie de rebotes, esa pelota que va al piso, bota y bota en la mano de entre el entrevero, vale al juego de palabras, en el entrevero de jugadores, pega en la mano de Claudio Núñez. Claudio, que después viene a protestar porque hay revisión VAR, dejó seguir el árbitro, revisión, se encuentra la mano y penal. Y se encarga de ese penal Ronald Cornet, que termina pateando, hay que decir, hacia la derecha de Anthony Silva. Se lanza Anthony, fíjense lo que ya tuvo este partido allí como condimento. Se lanza Anthony, tapa el penal, hay floja respuesta de la defensa de Nacional y del rebote se le queda a Cornet. Minuto 37, pasaba a ganar 1-0 el 2 de mayo el penal en el relato de Diego Iván Rubén. Atento Anthony Silva a los saltitos y si le tapa Anthony, vamos a ver, ¿va a tapar o no? Está a correr, le pegó, tiró, tapó Anthony, remata al arco, gol, 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 correr, gol. Del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, gol del gallo norteño. Le había tapado a Anthony Silva el penal a correr. Encontró el rebote le quedó a correr. Define la pelota al poste izquierdo. Pasa a ganar la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? 2 de mayo le gana Nacional por 1-0. Y uno sabe que el fútbol no tiene justicia muchas veces, y la gente Nacional decía eso. Estaba haciendo el gasto del partido Nacional, y en una pelota parada, aislada, termina la mano penal, complicando a todo Nacional, y pasaba a ganar el equipo que no estaba haciendo mejor las cosas en el partido. El 2 de mayo, que estaba enredado, que estaba dando lucha, pero que no era claro dentro del compromiso. Pasaba a ganar 1-0, y la mueve Nacional, la trató bien, la entretuvo un rato la pelota en el medio campo, allí en sala de máquinas, como solemos decir. La tuvo, buena circulación, la abrieron para la derecha con Caballero, después un desborde, sector derecho, y Caballero que lanza al centro al punto penal 1 metro atrás, o 2 metros atrás, en la entrada prácticamente al área, frontal al arco. Recibe de espaldas Diego Duarte. Gira, amaga que va a sacar el remate de primera y engancha para adentro. Saca de circulación a su marcador que se comió la mague. Y cuando salía desesperado Carlos Servín,
de zurda y de 3 dedos. Sí, porque le queda muy pegada la pierna izquierda. Era abrir el remate cara interna y colocarla al primer palo, pero salía Servín. Entonces, ¿qué hace Diego Duarte? Inteligentemente le pega 3 dedos colocado. Un golazo. Sí, ya el primer golazo de Diego Duarte en el partido, donde de 3 dedos cara externa le pega y coloca la pelota, pasa al lado del palo, pega en la base del poste y se mete adentro para mayor espectacularidad. En un abrir y cerrar de ojos, en la siguiente jugada lo empató Nacional, un golazo de Diego Duarte. Remata al arco, gol. De Nacional, Diego Duarte. Golazo de Diego Duarte. De cachetada le pega esa pelota de 3 dedos. De esa manera define Diego Duarte. Excelente la definición. La pelota dentro del área. Pero qué bien define. Palo y adentro de 3 dedos. Repito, fue así. Excelente Diego Duarte. El tocaño define bien. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional empata el partido. Nacional 1, 2 de mayo 1. Fútbol a lo grande. Y parecía que iba a ser empate, parecía que nos íbamos al descanso con esos 2 goles, hay que decir, uno de ellos de muy buena factura. Y en la siguiente prácticamente Nacional vio y se dio cuenta de que el 2 de mayo sintió el golpe y dijo todavía hay tiempo. Y prácticamente en los últimos minutos de esta primera etapa, otra vez Diego Duarte, reitero, esta vez no en el centro del área, sino en 3/4 de cancha, arco que da hacia Atlántida, es donde está la preferencia Nacional, frente al banco de suplentes. Allí arranca Diego Duarte. Una corrida donde estaba muy solo y decíamos, mirá que tiene 4 enfrente y el arquero. Y arranca la emprendida. Se tuvo confianza el muchacho. Si no, que lo diga Carlos Servín, el último que vio esa pelota pasar y meterse hacia su arco. Arranca la emprendida, se saca uno con muy buen juego de cintura, saca a otro cuando llegaba al área, tira un caño por el camino, se le queda esa pelota, pero tenía la marca encima. Y allí recorta otra vez y cuando salía desesperado ya Carlos Servín, que no creía lo que pasaba, que se sacó a 4 por el camino, sale desesperado y pensaba que le iba a romper el arco a Diego Duarte, que amaga y se la pone entre las piernas esa pelota. Fantástico gol, uno de los mejores del campeonato, si no el mejor hasta aquí, pero vaya que hemos visto mucho fútbol y muy lindos goles. Y este gol hace mucho que no se veía. Así de arrancada, de potencia, sacándose a 4, reitero, a 4 jugadores del camino, Diego Duarte, para pararse y aplaudir. Y es, de hecho, el festejo que hizo toda la preferencia aquí de Nacional, que se pararon y se aplaudieron. Golazo, pura obra de arte e inspiración de Diego Duarte, el gol en el cierre de la primera etapa. Duarte, ¿qué jugada está? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Nacional! Diego Duarte, dejando rivales en el camino. 1, 2, 3, sale el arquero, define. Si el primero fue un golazo, este fue un recontra golazo. Pasa a ganar la Academia, pasa a ganar Nacional. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 2, 2 de mayo 1. Fútbol a lo grande. Lo que significan la confianza, los minutos, que te den la oportunidad, ¿no? Porque Olimpia le dio el pase en mano a Diego Duarte. Le entregó el pase en mano a Olimpia y le dijo, hasta acá llegamos, esta relación, ¿sí? Y hoy la está rompiendo en Nacional, realmente. Hoy marcó 2 golazos que sirven, obviamente, a este conjunto ALO para tratar de salir de esa incómoda posición en la que está y que está quemando los puntos de campeonatos pasados. El 2-1 le sienta bien al partido, sí, le sienta muy bien porque terminó, reitero, de menos a más Nacional, supo amortiguar el golpe
y 2 de Mayo, que no se recuperó nunca del empate, se fue perdiendo 2-1 en esta primera etapa. Se ve en el segundo tiempo, en cualquier momento los equipos a la cancha también, y a ver si plantea algún cambio Felipe Jiménez, y del lado de Bernay también, seguro que no va a tocar mucho. Salvo Caballero, que estaba tocado y que estaba calentando todo el primer tiempo prácticamente. Orlando Gaona Lugo, no sé si va a ser, me parece que va a ser el primer cambio que se viene en este equipo albo. Lindo partido, terminó a 100 por hora el primer tiempo, reitero, porque en el arranque fue un poco lento, un poco cortado, pero después subió de nivel realmente. Señoras y señores, voy a ir hasta Gerardo para hacer el repaso de cómo está el partido en Encarnación. Imagino el frío allí. Gol de Encarnación. Perfecto, vamos contigo, Gerardo, para todo el recuento. Sí, señor, gol de Encarnación, lo hizo el ex luqueño, 2 de Mayo entre otros, William Santander, 25 del segundo tiempo. El equipo de la Perla del Sur le está ganando ahora al 12 de junio por el marcador de 1-0. Repito, 25 del segundo tiempo, William Santander inaugura el score. Encarnación le gana a 12 de junio de Villa Ayes por 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Repasando que la fecha número 7 arrancó con el triunfo del puntero de visita a Recoleta. 4-2 ante Colegiales. Este compromiso sucedió en cancha de San Lorenzo. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Para el descanso de mamá, juego de Somier Capriz de Paraná, cuota 270.000 guaraníes. De regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Por el momento, único escolta de Recoleta con 19. De momento es Encarnación con su triunfo parcial. Está llegando a 16. Otro que lo puede alcanzar a Encarnación es Carapeguasi. El día domingo de visita derrota al Sportivo San Lorenzo. En Farmacia Catedral, edición especial de descuentos reales hasta hoy 17 de mayo, 50% descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Mañana prosigue la fecha número 18 del torneo. Apertura a las 15 horas, 3 de la tarde. Defensores del Chaco, Olimpia Guaraní, Clásico Mazañejo, Pitará, Derlis López y en el bar Derlis Benítez. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Ante corta energía, estás disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Reiteramos, cambio de horario del compromiso entre Soldamérica y Cerro Porteño previamente para las 20 horas. Pasó para las 15:15 el día domingo. El compromiso entre Soldamérica y Cerro, repito, 15:15. El partido entre Soldamérica y Cerro. Y a continuación, 17:30 horas en Carendí, General Caballero recibirá la visita del Sportivo Luqueño. Más partidos para el día de mañana. A continuación de Olimpia Guaraní, 15 horas. Se enfrentarán los equipos de Tacuaré ante Libertad. 17:30 horas en los Jardines del Quelito, cancha de River. Nosotros que regresamos hasta la visera. Adelante, Diego Iván. Bueno, correcto, muy amable, señoras y señores, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Va a ingresar Gaona Lugo, camiseta 33 para Gaona Lugo. Vamos a ver quién se retira del campo de juego. David Ojeda, el cuarto árbitro, va a levantar la paleta. Ahora sí, también modifica el 2 de mayo de Pedro Juan, el 9. A ver, el 9. El 9 es Zárate. Arnaldo Zárate. Correcto. Zárate, muy bien. Se va de la cancha, como dijo Francisco López, Caballero. Se va Caballero entonces en Nacional. Vamos a ver, en el equipo visitante ingresa Zárate. Se va de la cancha el 39, Escobar. Muy bien, ahora sí, todo listo. El árbitro va a autorizar, señoras y señores, el arranque de la etapa final de este partido aquí en la visera, que por ahora está ganando la Academia por 2-1. El árbitro autoriza, Derlis Benítez autorizó, cronometró, pone en 0 y esto arranca. Monumental.
Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre la punta zurda, pelotazo largo por el fondo arriba sobre mitad de terreno. Hay golpe de cabeza, pelota la marca, sale buscando Llano. Deja la pelota para correr, pelota al medio, falta. Pita el juez, tiro libre para la visita. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra Ditibata, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! La pelota sobre mitad de terreno, pelota para el fondo, sale el defensor de Nacional. En esa zona arriba, pelota al costado. No pasa nada, finalmente será tiro de portería para el tricolor. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación. 200.000 de ahorro, llevas un termito más 5 al 218-4000. Caja Mutual. Encarnación le gana el 12 de junio por 1-0. Ingresa a www.postea.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Y el único puntero de la categoría intermedia, de la categoría semiprofesional de fútbol paraguayo, Recoleta ganó a Colegiales 4-2. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembú. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Trinidense le ganó a Meliano por 2-0. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. La pelota larga por arriba, pelota larga por elevación, va buscando esa pelota, Duarte se mete bien, ganó, se escapó de Barreto, tiene Duarte, pone el cuerpo, cuidado, se escapó, sigue, le roban la pelota a Castro, baja su arquero, la pelota de servir, atento el portero del equipo visitante. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellera 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un saludo para todos que están sintonizando a través de mi espacio X. Impresionante realmente la sintonía a través de mi espacio. Saludos para todos ellos. Gracias por la sintonía. La pelota sobre la punta derecha. A ver, la tiene, juega Elías Alfonso. Domina Alfonso, juega de primera. Está dejando cortita, marca en esa zona. El hombre tricolor se metía Thiago Caballero. Y es lateral, pertenece al equipo visitante punta derecha. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único Sporting. Pásate ya se lo protegido. Tenebre pisos inmediato. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Correr con esa pelota. Ronald Correr pone la pelota suavecita. Está dejando por el fondo para Llano. La pelota de Llano juega. Está dejando cortita por medio de cancha para Castro. Le pegó, tiró pelota dentro del área. Se mete Llano, corrió, ganó, pelea, puso el cuerpo Núñez. Pelota acostado. Será tiro de portería para el tricolor. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, que hace Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Ubica la pelota Anthony Silva, le va a pegar esa pelota al portero tricolor, repito, gana la academia por 2-1. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. La pelota para Elías Alfonso, puso largo Elías Alfonso, marca Blase, se mete Zárate, pelota, la marca cuidado, el rebote se mete corriendo en esa zona, primero llega la pelota al defensor de la academia, Francisco. Bueno, y aquí dos errores en zona defensiva, por poco terminan complicando todo el buen trabajo de Nacional. Primero no puede Núñez, después no puede Blasi, terminó corrigiendo Blasi al final, dudas del argentino. La pelota de Correa, baja sobre punta derecha para Feliu, jugando la pelota por remedio, va para el fondo, muy la pelota de primera Ramírez, otra vez colocando para Feliu, se mandó arriba, colocó, marca Blasi, pelota al costado, tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita del minuto 5 de la etapa final, tiro de esquina para el engaño norteño. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatón, silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Y la pelota por arriba, se mete Duarte, para con el pecho, juega bien, mueve la pelota para Thiago Caballero, y otra vez para Duarte, corrió, se manda arriba, punta derecha, marca Feliu, pelota al costado, es lateral, en ataque pertenece al tricolor. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. La promoción más esperada de Comes y para crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y para tu mejor opción. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la asiste donde usted se indica Diego Iván.
Gana Nacional por 2-1. Y su seguro Chaco. Gustavito, Gerardo, Francisco, el segundo gol de Duarte, ¿parecido a quién dijeron ustedes? Zlatan Ibrahimovic, con los jugadores del Ajax de Holanda. Vos sabés Bueno. que sí, hay muchos lindos goles. Gol de Messi, tengo uno de uno. Messi de un domingo normal en la época del Barcelona. Yo tengo Más o menos uno. así. ¿Sabés quién hacía esos goles? Pero natural. ¿Quién? Y le salía cuando quería. Romario. El fenómeno. Ronaldo Nazario. Claro, Eh, papá. Se están qué jugada, olvidando del crack. fenómeno. Él hacía cuando quería esos goles. También La Romario, pelota- me dice Lepi. ¿Cómo? También Romario. También. Sí, porque pero- se sacó con tanta facilidad a los tres. Y mirá que los tres son grandotes los del fondo. Y lo que pasa es que Romario, y- Romario jugaba más a la derecha, pegaba a la raya. El fenómeno jugaba más al medio. Era hombre de área, 9 de área. sí, ¿O estoy chiquitito. equivocado? Romario El era 11. Chapulín. Romario, Sí, sí. Apilando hombres. Así claro. El fenómeno Ronaldo hacía esos goles. Se están olvidando del fenómeno. La pelota sobre punta derecha, a ver, retiene Alfaro. Le pegó, tiró, pelota al medio, juega. Viene buscando Thiago Caballero. Gana en esa zona el hombre de 2 de mayo, pelota a un costado lateral finalmente. Y porteriza la academia. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Duarte le pega esta pelota, Francisco. Le pegó mal ahora. ¿Para qué se apuró? Porque era el tercero de su cosecha personal. Tenía tiempo, espacio para controlar esa pelota. Muy buena habilitación de Gómez de taco. Alan también, que está teniendo buen partido, pese a aquella increíble que falló. Pero hay que decir, hasta aquí buen partido de Nacional. La pelota para el fondo será y corresponde salida para la visita. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha, 7 minutos 37 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo de Encarnación 1-0 ante el 12 de junio. La pelota para el fondo, correcto. Gerardo gana. Entonces Encarnación Fútbol. Con esto, ¿cuántos puntos va sumando en la tabla? 16 va sumando el equipo encarnaceno, Diego. Correcto, muy bien. Esperando el partido de San Lorenzo con el Potro Corapegüeño. A ver, pelota, ahora luego va el buscapié. Servín, seguro. El arquero atrapa esa pelota. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recortada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El fenómeno Ronaldo. Por Dios, qué jugador el fenómeno. La pelota sobre punta derecha. Así como está y como existe el fenómeno de la siesta. La pelota por el fondo, juega esa pelota al fondo. Viene buscando. ¿Qué pasa, Francisco, si es la verdad? La pelota por el fondo tiene Servín. Es absoluta verdad. Está el fenómeno de la siesta. Así como está el fenómeno Ronaldo. Sí, ¿Se señor. entendió? La pelota larga por arriba. Pelotazo largo en mitad de terreno. Sale el equipo tricolor. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos sin perjudicar, repararse y proteger tu casa con Siquia queda bien. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Recordando que Trinidense le ganó a Meliano por 2 goles contra 0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Gardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota larga al centro, va al buscapié, se metía Duarte, marca Barreto por acá, le corta la inspiración, Barreto, el zaguero de 2 de mayo. La pelota por medio de cancha, juega Llano, la va buscando Llano, pelota zona derecha. A ver qué hace con ese balón, juega pelotazo largo al fondo. Y está marcando en esa zona, tiene Alfaro. Alfaro movió, jugó sobre punta zurda. Insiste la academia, pide la pelota a Alan. La pelota para Gómez, otra vez juega al medio. Insiste el tricolor, la pelota de Alfaro, juega, levanta la cabeza, botón derecho en la mesa. Ahora colocó para arriba, arriba juega para Blas y toca la pelota a la academia. La pelota de Blas y juega para Almeñe. Juan Luis Alfaro domina, que bien se escapa el 4. Tira Alfaro, Alfaro ahora pica larga, se le va la pelota. Recupera Llano, juega al medio, movió de primera para Caballero. Toca la pelota a la visita. A ver, Caballero jugó, juega. Esa pelota para el 5 Ramírez. La pelota Ramírez, Ramírez tiene, domina bien sobre mitad de terreno. La pelota por el medio, tocó, se mueve Zárate. La marca de correr, pelotazo largo al fondo, toca Ramírez. Pelota para el fondo, el rebote le pertenece a la academia. Está corriendo Alan, colocó, corrió para Gaona Lugo, cuidado que busca el tercero. A ver, Gaona Lugo levantó el centro, tiró, golpe de cabeza defensivo, Francisco. Una muy buena salida de contra, de vuelta de Nacional. Gaona Lugo manda al centro, pero no tiene precisión en el envío. Por eso no llegó el tercero de Nacional, que lo toma mal parado al 2 de mayo. Extrañamente mal parado el 2 de mayo.
Cerquita del minuto de... Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papaya. Blas Cáceres, que saca 21. Va a ingresar el equipo tricolor. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Roby Logan, Almacete, donde estés. Indica Diego Iván. Nacional le gana el 2 de mayo por 2-1. Qué mejor que celebrar. Monumental. A ver, Blas Cáceres va a pisar la cancha, sí, Francisco. Y supongo que se va a ir, lo veo cansado, enredado un poquito a Thiago Caballero, el número 10. Bueno, vamos a ver pelota Lara para Zárate, llega Blasi. A ver, pelota a mitad del terreno. El balón para el fondo. Va buscando esa pelota. Le pegó Núñez, pelota Lara por arriba. Golpe de cabeza de Rodríguez. Deja la pelota el 4, juega para Barreto. Pelota sobre mitad del terreno. Móvil la salida para Llano. Llano tira, levanta la cabeza. Botín que no juega en esa zona. Avanza el equipo Pedro Juanino. Pelota al área, se metía a correr. La marca en esa zona. Dejó a Luis Alfaro. Se la saca de costado. Pertenece a la visita y estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Francisco. Efectivamente, se va al 10, Thiago Caballero, y se viene con la 21 Cáceres. Estamos viendo con el Bernay el mismo partido. Muy bien, correcto. Acá, señores, será saque de costado. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo teca grama cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Señores y señores, gana la Academia por 2-1. Turno intermedia, gol de Encarnación. William Santander anota su doblete a los 40 del segundo tiempo. Encarnación le gana 2-0 a 12 de junio. Correcto, pelota sobre punto sur de ahora. Será saque de costado, pertenece a Nacional. Tu mamá todo terreno venía Nerimar en mayo porque compra 500.000 para que participaste de grandes premios. Mamá todo terreno Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. 2 golazos de Diego Duarte. Gana el tricolor por ahora 2-1 la visita. Con las fotos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con esta victoria suma 16 en la clasificación el equipo tricolor. Queda último trinidense, Gerardo. Sí, señor, así es. Queda último el Triqui de momento con esto, con un total. Aquí tengo la tabla de 14 puntos. General Caballero penúltimo 15. Por ahora puesto 10, Nacional 16. Correcto, muy bien, correcto, señor. Pelota costado, será saque de costado, pertenece al tricolor. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos y por distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Saque de costado, pertenece a la Academia. En ataque, golpe de cabeza, pelota por arriba sobre mitad de terreno. Se metía en esa zona, nombre tricolor. Pelota a la marca de Felio. Le pegó, tiró pelota largo al fondo. Marca mesa. Dejando cortita por revés de cancha, presiona, busca la salida, se mete Zárate. Bajó de cabeza, pelota para el fondo para Blasi. Blasi juega para Anthony Silva. Le va a pegar a Anthony, le pegó, tiró, pelota de cancha. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Mañana prosigue la fecha, mañana el clásico más añejo de nuestro fútbol Olimpia. Ante Guaraní con Arturo, con Carlos. A las 3 de la tarde y nosotros con Ricardo F. Estaremos para Tacuarí Libertad en los jardines del Quelito. En el abrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y en Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se fue a correr. Ingresa Brian Ayala. Y el 20, ¿quién es? Gaona. Gaona, ¿verdad? Gaona, sí señor. Y se fue el 14. Muy bien. Correcto. Los cambios en la visita. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados válido para todos los puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica y Itagua, 100% pasión. Se fue Caballero, ingreso con la 20 Gaona. El hijo de Mauro. Así es. El hijo de Maurito, el que salió, Francisco. Gerardo. Sí señor, Sí. el hijo de Mauro Caballero. Tal cual. El menor.
El menor, muy bien, correcto, excelente, claro. Viene jugando los partidos titular. ¿El mayor por dónde juega? ¿Por dónde está el mayor, Gerardo? Está en la segunda división de Chile, en La Serena. Maurito Caballero. Maurito Caballero, sí señor. La Ya pelota de tener unos 30 y tantos, ¿no? ¿Te parece? Por ahí, 31, 32 por ahí. Muy bien, la pelota para el 2 de mayo, corrió, se manda arriba, juega, remata al arco, le pegó en esa zona, Gaona, no pasó nada. Y marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, que las bases de donde se indica Diego Iván. Nacional gana 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina sobre extremo zurdo. Le va a pegar esa pelota a Brian Ayala. Uno que le pega bien de zurda. A ver, le pegó Ayala la pelota en el aire. Se desvió. La pelota la marca tiene Mesa. Revienta la pelota sobre mitad de terreno. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 29 años. Levantó, ya estoy con ese llamado. A ver, creo que me llamó Gerardo. Tiene Alfaro, se metía en esa zona Juan Luis Alfaro, Francisco. Sí, aquí un muy buen cambio de frente para Alfaro. Picó larga esa pelota y salió Servín a quedarse con el balón. ¿Cuánto, Gerardo? 29 años. Está en San Luis de Quillota de la segunda división. Perfecto. Sí, decía por ahí rondando los 30. 31, dijiste. Y por 1 y 2 no nos vamos a pelear, Diego. No, pero jamás, claro. Tranquilo, que no. Diego. La pifiaste, hermano. La pifiaste. La pelota por el fondo sale. Alfaro juega para el tricolor. Con baterías Farta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de batería del mundo. Yo elijo baterías Farta, un golazo. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Ahora la pregunta que me hago, mañana va a jugar Luisito Cabral. Me imagino que estará en los senos de Tacuarí, Luisito. Y va sumando partidos el defensor de Tacuarí. La pelota le pegó Ayala, le pegó Brian. Mal remate, tiro de portería para el tricolor. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La academia gana por 2-1. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para consolidar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portinete que te negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tenebre pisos inmediato comunicando al 319-0000. Salud protegida. Gaona Lugo se metió. Marca Barreto, cuidado con esta pelota suavecita a un costado. Será lateral y pertenece finalmente a la academia. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitze. Acá se tomó Barreto con Gaona Lugo, Francisco, pero no pasó nada, por suerte. Es que la velocidad de Gaona Lugo complica. Fue Barreto, se barrió con todo. Gaona Lugo se levantó y allí le puso el brazo Barreto. Bueno, muy bien, señoras y señores. Saque de costado, punto derecha para Nacional. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Otro saque de costado, punto derecha para la academia. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Silais, no hay partido. La clásica 75 gramos, queso, cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo. La pelota por arriba, mitad de terreno, zona media. Vamos a ver, golpe de cabeza en Oña. La pelota arriba para Duarte. Arriba por elevación para la pelota Llano. Está dejando cortita sobre mitad de terreno. Puso la pelota arriba. Epa, ¿qué pasó, Francisco, acá? Aquí el brazo del defensor de 2 de mayo quedó sentido. Creo que salió del lugar el brazo, ¿eh? Sí, es en el brazo. Y está caído, rápidamente piden la asistencia. Creo que difícil que continúe, ¿eh? Hablamos del número 4 del 2 de mayo. Rodríguez. René Rodríguez. Correcto, Francisco, el 4, bueno, muy bien. Van a sanidad. Observando el 4, vamos a ver si continúa el defensor Pedro Juanino. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 7, se terminó el partido en el Villa Alegre. Encarnación derrotó al conjunto del 12 de junio por 2-0, doblete de William Santander. De momento es único escolta de Recoleta con 16.
Correcto, muy bien. Y Recoleta que ganó a Colegiales por 4 goles contra 2. Lactolanda ganó el premio Top Chelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Bueno, creo que está llorando. ¿Es así Es que o no? se rompió el brazo. Me parece que el brazo salió del lugar. Brazo derecho, ¿eh? Sí, Pobre. salió del lugar, Gerardo. Y acá en TV no se ve tan claramente, Francisco, pero mucho dolor emana Sí, del sí, sí. futbolista. Fue en el salto con Diego En Duarte. el salto, sí. Sí, Sí, mirá, no puede mover el brazo, no mueve el brazo. sí se... O es una fisura o O es el codo, un- ¿verdad? El codo. Sí, Aparentemente cerca del el codo. codo. Sí, sí, el sí. codo, brazo derecho es. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí. Marcamos. Sí, Francisco. No, digo, ojalá sea de esas situaciones donde sale del lugar y hay que ponerlo rápido, pero igual duele y mucho. Se va Sí. a venir Javi Domínguez. Gerardo, Salió del lugar, Francisco. Aquí estamos viendo. Salió del lugar el codo. Qué bárbaro. Mucha fuerza para Rodríguez. El 4, muy bien. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Robilo. Caramba, se donde te indica Diego Iván. Nacional gana por 2-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ingresó el 8 Domínguez, se fue del campo. Rodríguez, el defensor del 2 de mayo. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of Bar. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota por arriba, pelota sobre mitad de terreno para Juan Fernando Alfaro. Está jugando golpe de cabeza, no podía Duarte. La pelota para el fondo, tiene Ramírez. Ramírez jugó, soltó, movió punta derecha. Está dejando para Gaona, toca la pelota, la visita. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Juan Luis Alfaro puso la pelota a su hermano. Para Juan Fernando Alfaro. Tocan los hermanos esa pelota. El 4 para el 6. Otra vez juega pelota al medio. Moviendo ahora Alfaro. Le pegó Juan Fernando Alfaro. Arriba por la media cancha. Juega a correr. Está dejando suavecita. Pelota sobre punta zurda. Va moviendo la pelota. Juega al área arriba. A ver, se manda arriba Yala. Jugando para Castro. La pelota de Castro. Se le va esa pelota. Y corresponde salida para el tricolor. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X. 1.700 millones en el poderoso, sale un Audi Q2 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. En la intermedia Encarnación Fútbol Club le ganó el 12 de junio por 2 goles contra 0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mara, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Una mamá WOW merece premios WOW por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Acá falta, lo tocan a nombre visitante, a nombre Pedro Juanino Zárate. Será tiro libre para la visita. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Quién le pega a Francisco? ¿Es Ayala? Brian Wilson Gustavo. Bueno, muy bien. Brian, ¿cómo se llama? Wilson Gustavo. Ya está. La pelota para Brian Ayala. Esto A parece ver, cuando Pedro Gerardo Daniel habla. le va a pegar a esa pelota Ayala. Cuidado con esta, puede empatar o no. Le pegó, tiró. Golpe de puño del arquero. ¿Le dio o no esa pelota, Francisco? Sí, la tocó o no la tocó, Anton. La rozó allí. Me parece, dio saque de arco Derlis Benítez, el árbitro del partido. Aquí pasó cerca. Un tiro libre peligrosísimo de Brian Wilson Gustavo. Muy bien, la pelota para el fondo, tira Antonio Silva. Mañana prosigue la intermedia con Fernando de la Mora ante Guaireña, 10 de la mañana, mismo horario, para 3 de febrero, ante Atlético Tembetarán. Impulsa tu empresa con Bangkok. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para medianas empresas. Bangkok crece desde la raíz. Ante corta energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Estamos llegando al minuto 24 de la etapa final. El nuevo
conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supratiti para mantener limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Saque de costado en ataque, pertenece a la visita. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales, Caja Mutual. Ayala con la pelota, tiene Brian, juega esa pelota dejando cortita para Castro, movió, jugó de primera, se escapó, pelea, busca la pelota, Juan Luis Alfaro, recupera, Ayala le pegó, ¡y ¡pah! Desvió el arquero Anthony Silva, hay un desvío y será tiro de portería finalmente, Francisco. Qué buen remate de Ayala en esta de Brian, terminó sacando mordido el remate, es cierto, pero con buena dirección. Se metía en una esquina, Anthony la sacó y después terminó rebotando en el hombre del 2 de mayo. Salida para Nacional, respira el tricolor. Tiro de portería. Carga Supratiti para mantener limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Roby Locker, Albacetito desde Indicativo y vamos. Con los goles de Duarte gana la Academia por 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Mañana prosigue la fecha con Olimpia, Guaraní, el clásico más añejo con Arturo, con Carlos y los compañeros. 3 de la tarde de fondo. Estaremos con Ricardo Mendoza para Tacuarí, Libertad 17:30. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Falta Gaona Lugo, Francisco. ¿Es así? Sí, que aprovechó muy bien y que terminó robando una pelota y que todo Nacional reclama tarjeta porque encaraba para el arco después de que Castro se complicó en la salida, robó muy bien. Para mí es tarjeta, Lo terminó bajando a Gaona Lugo con dirección al arco, debió ser amarilla. Bueno, muy bien, corresponde, señoras y señores, tiro libre para el tricolor. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, allemía, acceso surcas y perfecto socorro. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Le quiere pegar esa pelota arriba cuando modifica Felipe Jiménez. El 31, vamos a ver de quién se trata el 31. Ahora estaremos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Enrique Balbuena. Correcto, Balbuena, muy bien, se va de la cancha Elías Alfonso en el 2 de mayo. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón, precios prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Pide camilla el árbitro, Francisco, para Gaona Lugo. Y ojo que Gaona Lugo entró desde el banco de suplentes para reemplazar a un lesionado, ahora él parece que está lesionado. Sí, señor, va la asistencia, bueno, pide camilla el árbitro del partido. Seguimos contigo, Darío. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellama en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, muy bien, pide cambio. Entonces ya no continúa Gaona Lugo. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Ardis para gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelos, Paraguay de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Marcelito, el que va a pisar la cancha, Francisco, ¿es así? El mismo. Muy bien, Marcelito va a pisar la cancha en el tricolor. En Koala llevas tu sombrero y vienen cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La feria se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casero Ramón Gómez Caballero. Si de cierro sabes bien que tenemos en La Ferre. Le va a pegar arriba. Cuidado con Rivas, Cuidado con Rivas que le quiere pegar al arco. Quiere anotar Rivas. Quiere su gol. Vamos a ver. Rivas le pegó a la pelota a la barrera. Tiene Rivas. Le pega arriba al techo. Tiro de portería. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. Bueno, continúa finalmente Gaona Lugo, Francisco. Volvió Gaona Lugo, quedó Marcelo González todavía calentando. Creo que le da tiempo nomás. Creo que en cualquier momento se va a tirar Gaona Lugo y va a quemar unos segundos para que entre su compañero. Le da tiempo a calentar a Marcelo González. No está entero Gaona Lugo.
Muy bien, la pelota en costado y será lateral en ataque. Pertenece a la visita. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, toque menú tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalarte industria de depósito Pavic, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria. Le pegó Domínguez, mal remate Domínguez. En 8, Pedro Juanino será el tiro de portería para el tricolor. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Si sos socio de Comex y Par, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin cargos en gastos administrativos. Comex y Par, tu mejor opción. Bueno, vamos a ver, Santa Cruz se prepara también. Jordan Santa Cruz en la academia. Pelota para el fondo, le va a pegar a Anthony. Le pegó, tiró pelotazo largo por arriba. Arriba sobre media cancha, golpe de cabeza. Pelota a mitad de terreno, juega en esa zona llano. Le pegó, buscó para Zárate. Pelota por elevación, marca Núñez. Vuelve a ganar Zárate, baja de cabeza. Pelota sobre punto zurda. No pudo Blas Cáceres, pelota al medio. Toca bien Zárate, juega punto derecha para Feliu. Le va a pegar en la pelota, se aproxima, juega para el 8 Domínguez. Domínguez jugó para Feliu. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robin. No agarramos este toque. Ya digo, y vamos. Nacional gana el partido por 2-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Gana la academia por 2-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Francisco, le pegó Castro. Bueno, aquí le pegó Castro, mal, arriba, afuera. Empuje por parte del 2 de mayo. No es la mejor versión del 2 de mayo en este partido, donde le costó muchísimo terminar las jugadas y terminarlas bien. No tuvo la profundidad necesaria. Aquí Castro terminó sacando arriba, mal afuera, a cualquier partido. Le va a pegar esa pelota a la chica Anthony. Le pegó, tiró pelotazo largo el arquero de Nacional. Arriba por la media cancha. Está corriendo, juega Gaona Lugo. Ganó, se mete, marca Barreto. A ver, pone la pausita Gaona Lugo. Está con esa pelota, juega el balón. Entregó para Luis Fernando Alfaro. Le pegó, tiró mal, remate, pelota al área. A la otra zona, amaga, juega Servín. El portero Pedro Juanino. Le pegó, tiró pelotazo largo por arriba. Arriba sobre mitad del terreno, golpe de cabeza. La marca de Blase. Dejando cortita, se metía. Brian juega bien para Zárate, jugó para el 8 Domínguez. Este juega pelotazo, ahora lo va corriendo Feliu. Arriba golpe de cabeza, se metía Balbuena. Pelota sobre media cancha, toca la visita. Tiene bien moviendo la pelota. Se mete bien, colocó, le pegó esa pelota, ya no. Atento el arquero, Francisco. Tenía para soltar allí Gaona en esa última, en la inspiración personal del hombre del 2 de mayo. Tenía para hacer el pase, pero decidió pegarle flojito, mal al arco. Va saliendo Anthony Silva, va botando la pelota por el piso, le pega Anthony, le pegó, tiró pelota larga por arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, balón sobre la punta derecha, deja correr esa pelota Feliu y será saque de costado en defensa, pertenece al equipo visitante. Próxima fecha para ambos equipos el martes 21 de mayo, 5:30 de la tarde. 2 de mayo recibirá a Melena en Pedro Juan Caballeros por su parte Nacional. Ese mismo día, 20 horas en la Huerta ante Libertad. Es el adelanto, Gerardo. Sí, señor, así es. Muy bien, la pelota de Barreto, pelota sonoro de Barreto, va con el pecho, juega Blasi, la pelota de Blasi juega para Blas Cáceres, ganó, puso el cuerpo, gana bien Blas, está dejando suavecita, pelota por media cancha para Mesa, juega bien, y ahora Lugo buscando al tercero, se mete punta derecha, y ahora Lugo, amagó, le va a pegar, colocó, tiró el centro, Servina atrapó la pelota, Francisco. Es que se termina desviando en Barreto esa pelota y allí pierde velocidad y efecto y sin complicaciones para Servín. Aquí llegó de contra, otra vez rápido Gaona Lugo por derecha. La pelota sobre punta derecha, ataca, se van arriba, Feliu juega la pelota, pide Balbuena, le tirón de la camiseta, acá tirón de camiseta, Francisco. Buen tiro libre que va a tener el 2 de mayo, entonces quedó mal parado Nacional y la tomó de contra, el 2 salió rápido, había que cortar, así lo entendió, sí, por eso el reclamo también para la delantera o para el hombre delantero, en este caso para Diego Duarte, porque le reclama, dice su compañero, que perdió muy arriba y que no pudo aguantar una pelota que parecía fácil. Y aquí un tiro libre que va a tener el 2 de mayo. Señoras y señores, tiro libre en territorio de Nacional, tiro libre para la visita. Utiliza el mortero con elevación 5 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Promociona adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Le va a pegar Brian Ayala. Le va a pegar el 17, cerca lo tira Domínguez. A ver, Brian le pegó, fue la barrera, vino un desvío. A ver qué dice el juez, será tiro de esquina. Tupi, 28 años
llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el gallo norteño. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad pasa. Le va a pegar allá esa pelota, tiro de esquina para la visita, pelota en el aire, golpe de cabeza, la marca de Blase, era finalmente Gaona Lugo, otro golpe de cabeza de allá, la pelota dentro del área, le pegó Balbuena, le pegó esa pelota. A ver, creo que fue Castro. Sí, señor, finalmente Castro, Francisco. El lateral por izquierda se le queda una segunda pelota, pero dentro del área todavía, saliendo después de esa pelota parada. En el rebote la tomó, le quedó muy arriba, cerca del abdomen, sacó el remate apurado y por eso se le termina levantando arriba, mal afuera. Otra para el 2 de mayo. Cerquita del minuto 35. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con pasaporte y duradera. Cada ladrillo de geograma de cemento de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. La academia gana por 2-1. A propósito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que más éxito de Diego Iván. A ver, Nacional, Alan ganó. ¡Qué jugada! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Nacional, Alan Gómez. Yo no sé qué hizo con esa pelota, ¿no es cierto? Que corta la pelotita, va a decir Francisco. Impresionante lo que hizo. Le puso anestesia, lo hizo, lo mandó a dormir a la pelota. Sale el arquero Servín. No sé lo que hizo, lo cierto es que la pelota fue de a poquito se fue metiendo al poste derecho. Este también es un golazo, la manera como define. La manera como define, me dice Francisco, y no sé, me dice Francisco. Para mí fue un golazo porque no sé qué hizo con la pelota, ¿no es cierto? Que fue adentro. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 3, 2 de mayo 1. Monumental. Bueno, Diego dice, no sé lo que hizo, le explico. Recibe Alan Gómez un muy buen pase al vacío, queda mano a mano con el portero Servín, se la quiere picar, la pica de hecho, pero no con todo el efecto posible. Allí sí sube el marcador, gol confirmado porque había que repasar la posición. El pase es de Gaona Lugo, muy bueno al vacío para que pique, reitero, se la pica por arriba, pero le queda corta, no le da completamente el efecto y con ese pique corto le bastó y le sobró para que Carlos Servín se coma esa pelota por abajo, era por arriba, así lo definió Alan Gómez, se fue metiendo con puntos suspensivos esa pelota, un lindo gol de Alan Gómez es cierto, pero que no opaca para nada los dos goles que hizo Diego, si es que los comparamos, este es muy lindo gol también, sí, por la forma de definir de Gómez, partido que está, me animo a decir, liquidado. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, gana la academia por 3-1. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un saludo para Ricardo F, que está escuchando la radio, mandó la foto de la radio. Bueno, mañana Libertad van a Tacuarí. estar, sí. Bueno, Así es. Con Ricardo Filemón. y mañana va a estar en el fenómeno de la siesta también. A la mirá siesta. vos. Sí. Bien, bien por Ricardo. Muy bien, señoras, un saludo para él que está en sintonía, mandó al WhatsApp, sintonizando la transmisión. Brillante, Ricardo. La Diego, pelota al medio, sí señor. dice el Twitter oficial de Independiente de Avellaneda, Gabriel Ábalos fue convocado por la selección de Paraguay. Recibió el llamado del seleccionado paraguayo para la próxima Copa América. Felicidades para Gabriel, dice la página de Twitter de Independiente. Excelente por Gabriel. Pese que no está teniendo muchos goles en Independiente, pero sí titularidad. Y que Sí, se ha señor. apagado un poco en los últimos partidos, pero ya está confirmado entonces como delantero de la Albirroja para la próxima convocatoria Francisco, en Copa América. Y Sí. entre paréntesis, este domingo se va Carlos Tevez de Independiente.
Correcto. Ok, Dirige ante sí. Platense Sí, su último partido. así es. Muy bien, pelota en el aire, marca en esa zona Cáceres, pelota a mitad de terreno, sale el tricolor. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Chiardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo sobre único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Me protegida. va a decir Gerardo que tiene siempre buenos apuntes. Es la primera victoria abultada desde que está Nacional de Bernay Medal, ok, Francisco. Entonces, la primera victoria haciendo 3 goles como técnico de Nacional, Víctor Bernay. Tu mamá es todoterreno, venía a Nerimar y en mayo porque compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Nerimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota, espérame, Darío, tiene Gauna Lugo buscando el cuarto, Gauna Lugo tiene... Falta, no, dijo el árbitro Francisco, acá no hay falta, Francisco. Falta, clarita. Hay un brazo sobre la espalda. Clarita la falta. Dejó seguir de los Benítez y la preferencia se lo quiere comer vivir. La pelota va a un costado, será lateral, sigue ahora, se pone de pie Gauna Lugo, la Academia gana por 3-1. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Era falta y tarjeta. Terminó cortando de vuelta un ataque. Reitero, hay cuestiones arbitrales que uno no entiende. Es un avance con la posición ganada. Desplaza el brazo sobre la espalda, clarito el desplazamiento, corta el avance y no cobra ni falta y mucho menos tarjeta. Era falta y tarjeta. Lo dijo Francisco López, pelota larga, será tiro de portería para la Academia. Unisal C Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareque, Petito, Coronel Oviedo, Villarreque, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde Los Piños de Olamos en Mendoza, Cagopa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Roby logra el macete donde te indica Diego Iván. Nacional le gana 2 de mayo por 3-1. Piso seguro, Chaco. Monumental. Bueno, 2 cambios prepara Bernay y está consiguiendo por ahora, desde que agarró Nacional, una abultada cantidad de goles como técnico, Francisco. Digo, una tranquila derrota para Nacional y con buenos argumentos futbolísticos. Hoy Gómez, Duarte, la velocidad de los juveniles entre comillas, ¿no? El que están haciendo sus primeras armas, en este caso Alan Gómez, por ejemplo, le dio mucha vitalidad arriba. Después con el apoyo de Caballero, su velocidad, con el apoyo de Gaunalú, o sea, tuvo mucha gente rápida Nacional en este partido. Y ahora se vienen los cambios, 2 cambios. Bailone con la 9 y Jordan Santa Cruz con la 24. Es correcto, se va. El hombre del partido. Se va el hombre del partido. Muy bien, se va Duarte, también se va del campo de juego Alan Gómez. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Santa Cruz, Bailones se fueron de la cancha. Alan Gómez y Diego Duarte. Aplaude Francisco López. Es así, correcto. Vale el aplauso porque marcó 2 golazos realmente Diego Duarte. Retirado fuera del campo de juego el delantero de la Academia, Francisco. Y la gente de preferencia se levanta y lo aplaude. No es para menos. Hizo lo que quiso hoy Diego Duarte. El partido hasta aquí para Diego Duarte, un doblete fantástico. Los dos, hasta ahora no me decido cuál fue más lindo. ¿Cuál te gustó más, el primero o el segundo? El segundo. El segundo. Para mí también el segundo. Gerardo, ¿cuál te gustó más? ¿El segundo? El segundo. El segundo. ¿Y Darío? El segundo. Gustavito. El segundo ¿qué dice. Bueno, es para encuadrarlo ese gol. Muy lindo gol. Sí, señor. Inclusive de su carrera hay que ver también si había marcado alguna vez un gol como este. Así es, así es. Correcto, en su carrera corta todavía, Exacto. tiene mucho. ¿Cuántos años tiene Diego? 23, 24 Por ahí, máximo. por ahí tiene. 22, 23 años. Pero hay Aquí que ver. tengo el dato, Diego Duarte tiene 22. ¿Viste? 22. Bueno, todavía lo que le queda. Totalmente, pero fue un golazo realmente. La pelota por mitad del terreno juega Domínguez. Esto va terminando a poquito. Estamos llegando al minuto 43 de la etapa final. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consultar sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. La pelota de Castro. Castro tiene, movió, jugó para Balbuena. Cortando la acción en esa zona. El Faro se metía. Jordan Santa Cruz el rebote para Domínguez. Tiene el 8. Domínguez tiene.
Rodríguez con esa pelota, juega. Está dejando cortita sobre mitad de terreno, pelota para el fondo. Desvió Alfaro, pelota en media cancha. Pueblos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea apoyos amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo, aprovecha con tarjetas de créditos de bancos aliados, redes sociales, @el ahorrazo supermayorista. Entérate, los aliados. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Orsusa se prepara el 7 de la academia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos y puntos Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota Lara al tiro de esquina, pelota en el aire, golpe de cabeza de Balbuena, cabezazo arriba al techo, desvió Anthony, otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Desvió el arquero Nacional, Francisco. Bueno, la figura del partido, no hace falta decir, Diego Duarte, en este caso seguramente lo vamos a escuchar. ¿Y sabe a quién seguramente hizo buen partido en 2 de mayo? Castro, para tenerlo en cuenta, en el partido que hoy de mucha entrega por parte de Castro. Correcto, muy bien, la pelota Lara se mete, va a ingresar, repito, Orsusa por un volante de marca. Repito, Víctor Berray por ahora está logrando una victoria muy abultada como técnico, digo. 3 goles como técnico por ahora en la academia. Desde que agarró el tricolor, gana 3-1 el 2 de mayo de Pedro Juan. Cerámica y Tehuas, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 607-151. Cerámica y Tehuas, 100% pasión. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitor utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Y su segunda victoria consecutiva. Ya había ganado Trinidense, ahora gana el 2 de mayo. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubino, que nada más éxito de este Diego Iván. Nacional gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Se van a jugar 4 minutos más y estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va en la cancha Mesa, Francisco, ingresa Orsusa. Bueno, se da Leandro. Mesa entonces, buen partido de Mesa también, mucho esfuerzo, sacrificio. Orsusa para jugar los últimos 3 minutos. Diego. Señor. Y también Mesa, que había marcado en el triunfo anterior ante Trinidense, aquel 1-0. Así es, así es. Muy bien, correcto. Segunda victoria consecutiva como DT de Víctor Berray. Es la primera vez que su equipo gana por mayor de 2 goles de diferencia, siendo 3 goles en este caso al equipo pedrojuanino. Pelota larga, dejó correr Anthony Silva. Tiro de portería. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en la mejor casa de baterías del mundo. Yolico Baterías Barta, un golazo. Trinidense le ganó a Meliano por 2-0. En supermercados estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mil empeños, ventas rojo, joyas de oro y plata en plena mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Mañana prosigue la fecha con Olimpia, Guaraní Olimpia, el clásico más añejo con Arturo, con Carlos y los compañeros. El partido va a arrancar 15 de la... Ya mismo aclarazo. Sí, Darío, perdón. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer TV con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Iba a ser 15 de la tarde, porque ya es de tarde. A las 3 va a arrancar ese compromiso. Sí, Darío. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell, cargas combustible que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Acá falta pita el árbitro Benítez, señoras y señores. Corresponde tiro libre para el tricolor. En OTI, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a otic.tu.py. Sin likes no hay partido. La clásica, 75 gramos y queso y cebolla 86 gramos. 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Y nosotros estaremos mañana con Ricardo F. desde Jardines del Calito para Tacuarí. Libertad, ese partido va a arrancar 17:30. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lacto, es el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de
Aye. Muy bien, la pelota a un costado. De a poquito termina el partido aquí en la visera. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of Duar. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Un saludo a todos los que están a través de mi espacio impresionante. Desde el inicio hasta el final, excelente. Entonces la sintonía a través de Paso X. Un saludo a todos los que están sintonizando. Fútbol a lo grande por Monumental 1080M. A ver la pelota sobre punta zurda. La viene buscando Castro. La pelota de Castro domina, se escapó, ganó bien. Se mete sobre punta zurda, sigue Castro. Le gustó cómo jugó Francisco López. A ver, pelota sobre punta zurda. Insiste, se manda arriba. Recostado en esa zona del campo de juego. Pelota a un costado. A ver qué dice el juez. Y será el tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya termina el partido. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le va a pegar esa pelota a Brian Ayala y esto va a terminar. A ver, pelota en el aire. Marca Blasi, pelota a punta derecha. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el Poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Esto termina, Francisco. Va a ganar Nacional, Francisco López. Hasta acá. Señoras y señores, es correcto, muy bien, hasta acá dice el árbitro Benítez. Herlis ganó Nacional, le ganó al 2 de mayo por 3-1. Relató Diego Iván. El comentario final de Francisco López en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subeyala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, probablemente acabamos de presenciar el mejor partido de Nacional en la temporada. Sí, donde fue completito. Fue el mejor partido. El de mayor producción de goles, el de espectacularidad de goles. Se vio un equipo fresco, pese a la seguidilla de partidos. Hoy el recambio me parece funcionó a la perfección en cuanto al ingreso de Gómez desde el inicio, la presencia también en el medio allí de Leandro Mesa, por ejemplo. Pero hay que decir, justamente en este 3-1 categórico, que en todas las líneas se vio un equipo de Nacional bien compacto, bien trabajado, realmente un verdadero golazo. Vienen a felicitarle incluso a Diego Gómez, veo. Los rivales, a ver quién se llevó. Caballero, Marcos Caballero se llevó la camiseta de Diego Duarte, porque vienen a felicitar a los rivales, sí, por el gol que hizo, realmente, un verdadero golazo. Aquí Nacional, que cierra la noche con un muy buen triunfo. Noche de viernes fresca, donde Nacional terminó ganando también de muy buena manera, con buen fútbol, sobre todo en ese primer tiempo. Vamos a escuchar a el destacado, en este caso lo escuchamos, a ver, es el apareciendo, a ver. Llano. Jesús Llano, lo escuchamos. Volvieron a hacer el segundo gol y creo que una desatención nuestra y creo que nos desconcentramos y fue eso lo que pasó en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo creo que tratamos de buscar, no encontramos los goles y perdimos el partido. Algo que pocas veces no tocó ver jugando a 2 de mayo fuera del Río Parapití. Segunda derrota, la primera fue antes del 2 de mayo y ahora se da ante el Nacional. Hablo de manera consecutiva, repito, jugando fuera de casa. Sí, así mismo nos está costando jugar fuera de casa. Creo que en la semana vamos a tratar de corregir los errores que tuvimos y bueno, dar vuelta a la página y a concentrarse el partido del martes que jugamos en casa y tenemos que volver a encontrar con la victoria. Quedan 4 fechas para que finalice este primer semestre de torneo de apertura. Vos, en lo personal, tu actuación, ¿cómo evalúas y también los puntos que has sumado con tu equipo? Bueno, creo que hasta ahora estamos teniendo un buen campeonato. Así como estaba diciendo recién, nos está costando jugar fuera de casa, pero así como te dije, vamos a tratar de ver en la semana los análisis y a ver, dar vuelta a la página ya. Gracias. Dale. Allí estaba Jesús Llano entonces conversando con los colegas. Vamos a escuchar a la figura indiscutida de este partido. Por lejos, hay que decir, Diego Duarte con 2 golazos el día de hoy. Así que lo escuchamos a
Diego Duarte entonces, la figura por lejos en este partido. Felicitaciones, antes que nada por el doblete y por la victoria y los 3 puntos. Segunda victoria consecutiva de tu equipo en lo que va de este torneo. Muchas gracias, sí, como decís, segunda victoria para el equipo. Esto nos viene bien de cara a lo que queda del campeonato. Nos propusimos terminar de la mejor manera y creo que se está viendo la mejoría del equipo. ¿Por qué hoy se ha dado la victoria y los 3 puntos jugando aquí de local? Porque el equipo puso todo del inicio, a pesar de que empezamos con desventaja, el equipo no paró de insistir y gracias a eso nos pusimos enfrente y nos llevamos la victoria. Diego, te van a saludar los compañeros en cabina, Hugo Miño y Julio Samaniego. Diego, felicitaciones, Hugo Miño soy, ¿cómo estás? Hola Hugo, muchas gracias. Hiciste 2 golazos realmente hoy, uno mejor que el otro, pero ya también tuviste una jugada previa acá en la media cancha con un taco, definiste un poco ahí de zurda con la marca encima. Y decíamos acá con Julio en la cabina de esos partidos que uno nota que hay un jugador con confianza, que fuiste vos y que intentabas todo lo que te proponías porque que sabías que te iba a salir. ¿Sentiste eso también hoy, Diego? Sí, así mismo como decís, me estaba saliendo toda. Cuando iba 0-0 tuve esa que me decís. Lastimosamente no quise entrar y seguimos insistiendo y gracias, como decís, uno más lindo que el otro y contento por eso. Está claro, Diego, que al llegar a Nacional buscabas continuidad, ¿verdad? Tener esta trascendencia que se está dando en base a sacrificio, de por medio por ahí alguna lesión que se presenta también, que siempre pasa en el fútbol, pero me imagino que estarás 100% conforme con lo que venís haciendo con Nacional. Sí, así mismo, muy feliz por eso. Desde el inicio del año ya que vengo teniendo muchos minutos, que es lo que necesitaba y cada vez me estoy sintiendo con más confianza. Hola Diego, Julio Samaniego te saluda, un abrazo, felicidades por este momento. Yo decía cuando convertías el segundo tanto, decía que había un punto de inflexión en lo que les había pasado en la eliminación ante Palestino y ahí como que habían caído en el rendimiento. Coincidentemente se da con tu lesión y no pudiste volver rápido a las canchas. Volviste y estás convirtiendo goles. ¿Cuán importante es para el delantero convertir goles de manera sucesiva, Diego? Hola Julio, muchas gracias. Sí. Como decía, después de esa derrota parecía que se venía todo abajo, no nos salían las cosas a pesar de que el equipo seguía intentando, no se nos daba. Hoy gracias a Dios salió toda y el gol me viene demasiado bien, más para ayudar al equipo y después en lo personal obviamente muy feliz por eso. Yo decía que anteriormente te entendías bien con Bailones, te entendías bien con la presencia también de Pícoro y hoy fue Thiago Caballero el que terminó bajándote las pelotas. O sea, no tenés problema de necesariamente jugar con una referencia. Sí, con los 3 me siento bien, la verdad. Me generan ellos también ese espacio que necesito para ganar la espalda de los rivales y me siento bien con los 3 jugando arriba. Por último, de mi parte, por lo menos, Diego, ¿con cuál de los 2 goles te quedas? Porque el primero que convertiste es un golazo, la manera en que recepcionás túnel y después definición con la cara externa, y el otro le chuleaste a 4 tipos. Está difícil, pero me quedo con el primero porque definí 3-2. Mira que tranquilamente uno podría creer. Claro. Vos sabés que en esa jugada el detalle que yo rescato es que él cambia de perfil sin problema, porque estaba perfilado para la derecha, pero la zurda saca el remate espectacular. Pero decía nomás Hugo y Diego que tranquilamente podrías haberte quedado con el segundo porque dejaste en el camino a 4 jugadores, Diego. Felicitaciones de nuevo por el momento, Diego. Sí, muchas gracias. Abrazo grande, Diego, que sigan los éxitos. Está Diego Duarte entonces con los colegas y todos lo felicitan porque es el distinguido, el destacado, la figura, la gran figura. Ahora va a saludar con sus sobrinos, creo que son los sobrinos los que están allí. Diego Duarte, todos quieren el aplauso, la firma, algo del goleador de Diego Duarte. Hoy 2 golazos realmente y el tercero también de muy buena factura por parte de Alan Gómez. Lo ganó Nacional y lo ganó bien en su partido, reitero, mejor partido que vi de Nacional en lo que va de la temporada. Completito el partido del conjunto Albo. Señoras y señores, aquí en la fresca noche en Asunción del Paraguay, nosotros en Barrio Obrero estamos cerrando esta transmisión. Ya obviamente ustedes sigan con la programación de la 1080. Mañana conversamos sobre todo lo ocurrido, el triunfo de Trinidense, el triunfo de Nacional. A las 11:30 los esperamos a todos allí con Arturo y con todo el equipo en Fútbol a lo Grande. Claro, vos sabés, el pacto